salvación y dualidad. Parte 6. Irracionalidad doctrinal y malicia cristiana. El universo y la misma vida atestiguan irrefutablemente una complejidad infinita que presupone una investigación igualmente infinita si debe ser entendida. Pretender saber sin haber investigado y por especulación es absurdo. Pretender tener respuestas en la simpleza y la presunción es peor que absurdo. Que cada cual asuma sus responsabilidades. Que el requisito sea infinito de todas formas no implica que no se deban hacer esfuerzos por alcanzar algo de entendimiento. La ciencia verdadera verifica este postulado. Pues si en el pasado todo lo invisible a nuestros ojos se consideraba inexistente, siendo hoy la base de toda ciencia y tecnología, pues por lo menos seamos conscientes que este aspecto se repetirá en evolución de entendimiento hasta el infinito, si antes nos sucumbimos. Así que por lo menos cambiemos nuestra actitud ante el conocimiento de forma coherente con la razón y la argumentación. Y es que es absurdo pretender que uno obtiene respuestas en lo fácil. Es una completa incoherencia pensar que los misterios de una realidad infinitamente compleja como se evidencia por todo lado de forma inobjetable, solo los ciegos y los idiotas lo negarían, vayan a ser clarificadas por imaginación o por una interpretación tipo definición de diccionario. Y esto que afirmo aquí es enfático especialmente cuando se trata de un versículo bíblico. En este aspecto tienen razón los críticos bíblicos humanistas cuando se burlan de las escrituras sagradas y cuando objetan que un libro pueda contener a Dios mismo y toda su sabiduría encerrada. Desde el punto de vista infinitamente limitado del humanista y desde el punto de vista opuesto del dogmático religioso, los dos están equivocados y sucumben ante su ignorancia, y no obstante los dos tienen la razón y los dos están completamente equivocados en esencia de comprensión verdadera. Sí, el libro, en este caso la Biblia, la Torá, sí contiene esa particularidad que encierra todo, pero de forma codificada, lo cual lo asocia a infinidad de otras fuentes. Sí lo contiene todo pero no como se lo imagina el ignorante religioso. Y en este sentido el humanista tiene toda la razón al criticar al ignorante religioso, pero está equivocado en pensar que su interpretación humanista es válida. Esta es la verdadera patética realidad de ignorantes religiosos y de ignorantes humanistas. No se pueden alcanzar niveles profundos de discernimiento de la realidad sin una inmersión intensa de lectura, investigación y experiencia vivencial. Por supuesto, esta metodología o énfasis también requiere o principalmente exige una actitud no solo abierta al análisis objetivo de la argumentación, de lo leído, de lo investigado, sino mucho más importante, una actitud crítica honesta tanto de desconfianza, como de humildad, para aceptar cambios de paradigmas y preconcepciones bajo los términos de la lógica, la evidencia, la coherencia y la aceptación del desconocimiento en uno mismo. Todo lo anterior también con una actitud honesta hacia la búsqueda de la verdad como valor supremo. Esto por supuesto significa salirse de las zonas de confort con las cuales uno se adapta a la supervivencia. Nadie quiere confrontar sus creencias, ni mucho menos confrontarse consigo mismo, y muchísimo menos, nadie quiere enfrentar luchas internas y externas para ser coherente con la verdad escueta, una vez identificada, y caminar detrás de la superación personal ética y moral. Esto significa vivir con coherencia entre lo interno y lo externo. Diagnosticar nuestro mundo, la realidad o nuestras propias vidas con énfasis trascendentes, de forma general se puede afirmar no es del interés de nadie. Se pensará que esta afirmación es exagerada, falsa, tonta, presuntuosa, imaginaria o peor aún, innecesaria. Y no obstante lo dicho no es sino confirmación de lo enunciado. Todo lo que sea posible de examinarse de nuestro entorno y existencia, o diagnosticarse, con el adecuado conocimiento referido de trascendencia proveniente de la revelación divina decodificada y conectada a un mínimo con lógica y coherencia, demuestra exactamente lo opuesto en absurdos ilógicos, irracionales e incoherentes de aceptación de nuestras percepciones de vida. Esto quiere decir que de percatarnos con verdad de la vida que aceptamos como normal y deseable, veríamos que el absurdo y la incoherencia nos definen absolutamente todo. Peor aún, veríamos las consecuencias funestas y mortales de nuestras adhesiones de vida aceptadas. Y sin embargo, todo esto se da por sentado como normal, o incluso como propósito y sapiencia. La gama de justificaciones es incalculable y abarca todas las posibilidades de un extremo a otro. Desde el más grotesco ejemplar eufórico y depredativo materialista hasta el más pretencioso religioso con ínfulas de espiritualidad y sabiduría. Es lo que se puede ver y demostrar cuando se transita el verdadero camino de la coherencia con el conocimiento apropiado y la equivalencia de forma correspondiente. Es exactamente el énfasis de todo lo que aquí se escribe desde el primer artículo de la serie hasta el último. Diagnosticar nuestro mundo, la realidad o nuestras propias vidas con énfasis trascendentes, es transitar el camino hacia la verdad y la vida, como se sentencia en la misma Biblia. Es el camino de salvación y que nadie sabe que existe en su condicionamiento de vida autómata.
y mucho menos los religiosos cristianos a pesar de sus delirantes exclamaciones en ese sentido, digo yo y según concluyo. Igualmente, condicionados en mayor o menor grado a pesar de sus supuestos conocimientos bíblicos superficiales y con tendencias idólatras. Es parte de los infinitos absurdos del diagnóstico de lo que nos rodea de formas aberrantes y cínicas cada vez más. Y que nos interprete lo anterior como una visión sociópata de la vida. Si quiere saber por qué no lo es, tendrá que estudiar toda esta serie de artículos, por supuesto, pero también podrá darse una idea por anticipado si lee y comprende mis escritos que dejo en los siguientes enlaces. Entendimiento trascendental. La dualidad y el lado oculto. ¿En qué consiste dicho diagnóstico? ¿Qué tiene que ver con la salvación? ¿Por qué se deduce que hay necesidad de salvación? Si se trata de abordar el tema de salvación, ¿se trata de religión? ¿Es acaso un concepto de realidad que se debe aceptar solo si se es cristiano? ¿Es un tema cristiano? ¿Es un tema judío? ¿Es imaginación disociada de la realidad? Si es un asunto de fe, ¿es literal bíblico exclusivamente en la letra? ¿Es una cuestión de mística sobrenatural? Una creencia más de las muchas existentes en el planeta, sin más impacto que el de su propia influencia superficial sobre nuestro entorno visible. ¿Es una realidad religiosa sin trascendencia verificable? ¿Es una alternativa más de vida psicológica, antropológica, social, humanista? Sin duda se podrían formular muchas más preguntas de este tipo al respecto. Y todas ellas deberían responderse. Y efectivamente tienen respuesta. De hacerse el trabajo de extrapolar preguntas similares correlacionadas con innumerables facetas de la vida que pudiesen imaginarse con seriedad y conocimiento, sería de dimensiones y esfuerzos colosales. Y sería colosal debido a la tarea misma del diagnóstico sobre la realidad. Ahí el tema se torna infinito en posibilidades. Algo que solo se puede inferir con sustento del conocimiento que se debe adquirir. Sin tener premisas básicas de dicho conocimiento de cambio de mente, la metanoia, mencionada en el Nuevo Testamento como mente del Mesías, es imposible anticiparse a cualesquiera extrapolación de formulación de preguntas o inferencia de cualquier tipo de cuestionamiento, que permita verificar los postulados propuestos de necesidad de entendimiento y confirmación de esclavitud de nuestras mentes al absurdo y la irracionalidad. Tener conciencia de la infinita gama de estos absurdos a los que estamos encadenados es lo que significaría el principio de comprensión de lo que es la salvación. Solo entendiendo lo irracional de nuestras adhesiones e incoherencias en nuestras formulaciones de vida aceptadas, es que podemos entender el mal en nuestras vidas, nuestro egocentrismo, nuestras hipocresías, la mentira, las confabulaciones de nuestro corazón, los robos, adulterios y todo aquello que se denomina en lenguaje de la Torá como transgresión o pecado. Esto incluye por supuesto, todas las infinitas justificaciones en la irracionalidad con las cuales nos indultamos y nos dejamos seducir con todos los encantamientos de perdición que se nos inocula y contamina nuestras mentes y corazones. Seducciones y encantamientos de serpientes, como se diría en lenguaje bíblico, que aceptamos con fantasía para evadir, no solo la conciencia de culpa, sino todo concepto de compromiso y relevancia trascendente de vida. Simplemente todo se desconoce y lo irresponsable es lo idealizado como libertad. Y no obstante esto a muchos los provoca burla. Mentes atrapadas en la locura, pero que piensan que son muy cuerdas. Ja. Entender todo esto es el propósito de nuestra existencia en este mundo lunar en donde habitamos como seres caídos. Concepto y realidad que también debe ser entendido, pues sin diagnóstico no hay cura. Así de simple. Y es perdición según lenguaje bíblico, pues lo irracional es sinónimo de mentira y maldad cuando se entienden cuáles son las relaciones conceptuales y vivenciales con la verdad, el bien y la coherencia. Nuestras almas están en estrecha y directa correspondencia y concordancia con dichos conceptos y vivencias como existencia de vida o muerte, claridad o confusión, felicidad o infelicidad, luz o oscuridad, bendición o maldición, salud o enfermedad, belleza o fealdad, paz o guerra, certeza o desesperación, locura o comprensión, sabiduría o ignorancia, justicia o injusticia, cielo o infierno, etcétera, etcétera. Del entendimiento de lo irracional de nuestra percepción del mundo, se derivan todas las demás comprensiones que nos direccionan a una vida sentida profundamente en todas aquellas experiencias que se relacionan y verifican con lo mencionado y no mencionado de la infinita gama de posibilidades de existencia con nuestros rasgos de carácter, concepciones éticas y morales, decisiones de vida, adhesiones, ejercicio del libre albedrío con la sabiduría de vida que solo el conocimiento de la Torá puede proporcionar, práctica de jurisprudencia divina con los valores en conflicto, retos de la subsistencia, etc. A esto se le denomina salvación en primera instancia. Y es a duras penas el principio, deduzco yo. Así que esto no es ni teoría, ni imaginación, ni filosofía religiosa o mística, abstracta. Es una realidad escueta con consecuencias trágicas de no entenderse.
Esto mismo que aquí yo digo, es la interpretación de la salida de Egipto del pueblo judío según relato bíblico. No es mi propia conclusión. Es lo que enseñan los sabios cabalistas de Israel con una gran cantidad de metáforas, de variaciones y sutilezas de aporte a dicho entendimiento y realidades vivenciales del alma. Antes de abordar lo que significa la liberación del alma de la esclavitud del cuerpo con todas las correlaciones conceptuales y existenciales que van implícitas en el proceso, lo cual requeriría décadas de estudio de Kabbalah, la intención de este artículo es introducir de modo explícito algunas demostraciones o evidencias, por pocas que sean, de las incoherencias citadas que ejemplifiquen el entorno que nos rodea. Valga la pena de nuevo resaltar que mostrar absurdos e incoherencias no es una reflexión imaginativa o un ejercicio simplemente intelectual. Es un diagnóstico que se puede desplegar, ampliar y escudriñar en infinidad de facetas de vida cotidiana, en análisis macro y micro de los paradigmas que rigen nuestros destinos, tanto individuales como colectivos, y en demostraciones, de asociación a todas sus consecuencias de falsedad y desgracia. Bien podrían clasificarse los mismos por temas y sectores de diversas clases, empezando desde la clasificación más simple entre secularismo y religión, y más específicamente entre la religión cristiana y el judaísmo. A la vez, dentro de cada denominación, las divisiones de catalogación podrían ampliarse aún más. No obstante, las posibilidades de clasificar la irracionalidad por grupos definidos, es algo que se vincula con todos y con todo. Finalmente no es sino evidencia de funcionamiento del sistema operativo de nuestra existencia o realidad conectada al lado oscuro o de maldad, que define el árbol del conocimiento del bien y del mal. Conocer nuestra posición en dicho árbol nos permitiría escoger el lado del bien del mismo, y de ahí catapultarnos hacia el árbol de la vida con la gracia divina. Este sería el recorrido de la salvación. No es una presunción religiosa mágica imaginativa, como lo plantea el cristianismo con gran seguridad y bajo justificaciones de la sana doctrina, la misericordia y bondad de Dios según nuestro entendimiento, la gracia ignorante y distorsionada, y una gran cantidad de absurdos, adicionales muy sentidos como verdad. Y esto hace parte de los absurdos a demostrar que nos esclavizan y seducen como encantamiento de serpientes. La salvación no es un concepto cristiano. No es una creencia religiosa, aunque lo sea al 100% en sus creyentes cristianos. Como verdad fundamental de vida y necesidad vital, aplica para todo ser humano verdadero. La salvación es un proceso vivencial de fe y por consiguiente de gracia. Fe y gracia como evidencia de obras y entendimiento superior de la realidad, según se explicó en algo en los artículos precedentes de esta serie. No es una imaginación disociada de la realidad, sino exactamente todo lo contrario. Lo disociado de la realidad es nuestro estado actual de percepción de la misma. Y es debido a esto que la salvación no es una alternativa más de las creencias religiosas, antropológicas u humanistas que existen en el planeta, sino una necesidad real de percepción de la vida. La salvación es un evento sobrenatural, una revelación divina entregada sobrenaturalmente a la humanidad bajo el contexto conocido como Torah y el judaísmo, siendo el pueblo judío el escogido depositario y receptor de dicha revelación. Estas aclaraciones anteriores expresadas como afirmaciones, al final se acreditarán por sí solas con todo lo que se expondrá. Hacer estos resaltes es fundamental, pues hay mucha distorsión e imaginación al respecto en el mejor de los casos, y completa ignorancia en el peor. Esto debe entenderse no solamente desde la perspectiva de definición misma de la palabra salvación, sino con todo lo infinito, literalmente, que se asocia al simple concepto. Es decir, todas nuestras comprensiones y deducciones de vida que nos rodean y aceptamos con conciencia o sin ella. Y también sea como sea que nos relacionemos con nuestra vivencia sensorial con interés o de forma autómata. Simplemente de modo continuo concluimos con nuestra verdad justificada. Lo que se acepta se convierte en nuestra verdad y la verdad absoluta. Eso nos define y nos direcciona. Y la pregunta obligada bajo estas circunstancias es: ¿en qué y hacia dónde? Siempre se verificará que las justificaciones son inherentes a todo el mundo. En líneas generales todos nos juramos poseedores de la verdad, a pesar que el mundo entero se nos estrella en la cara evidenciando lo contrario. La verdad para todos y cada uno de nosotros es verdad según nos justificamos. Nuestra verdad. Y así toda persona, ya sea religiosa, sea cual sea su religión, incluyendo el judaísmo fariseo, ya sea secular, atea o lo que sea, afirma con seguridad absoluta su visión de vida, sus conclusiones, sus verdades. Una sensación es verdad en quien la vive, pero ello no la hace una verdad axiomática absoluta. Mucho menos un postulado de verdad, filosófica o teológica. No me lo invento. Lo he escuchado siempre y lo veo en las redes por miles y miles, y usted también sin duda alguna. Todos afirmamos. Es nuestra tendencia natural.
Sin embargo, la diferencia de objetividad y compromiso con nuestra responsabilidad existencial está en nuestra actitud y fundamentación investigativa como argumento. La diferencia entre el entendimiento posible de acceder y la falta del mismo en nuestras aceptaciones arrogadas sensitivamente como pretensiones arbitrarias de verdad, es la misma diferencia entre el bien y el mal. El entendimiento, cuando es real y no imaginativo, su sustento es demostrable con extensa argumentación redundante, tal cual la misma naturaleza y la vida es igualmente redundante y exuberante en demostraciones y detalles duplicados, para el que tenga ojos, oídos y cerebro. El patrón de medida de comprobación de lo dicho, sin duda, es la sabiduría y conocimiento de la voluntad divina, que es lo que se nos revela en la Torá. Esto incluye las definiciones absolutas de la verdad que solo pueden ser entendidas en los términos de la bondad, el bien y el altruismo perfecto, y que solo pueden provenir y ser definidas por Dios mismo. Y, por ser así, tal cual lo señalo, nuestra condición de ignorancia disociada de las revelaciones de la Torá, califican la confusión como una verdad relativa que justifica toda la corrupción que de ahí se desprende. Corrupción que es camino de muerte, y que sea como sea, siempre se intenta disfrazar como verdad con fantasía y narcotización de la realidad. Cuando hay certezas, hay sabiduría que la acompaña y la confirma, hay entendimiento y claridad diáfana en todos los sentidos posibles. No solamente es una vivencia sentida, como usualmente todo el mundo concluye al unísono en sus autoengaños y autojustificaciones con su ignorancia adaptativa, inmoral, embriagadora y engañosa, sino que, a diferencia de la faceta recién señalada ficticia, figurativa y delirante, dicha sensación de seguridad y certidumbre, lejos de ser una abstracción o una entelequia, es minuciosamente detallada en fundamentos, lógica, evidencia, ingenio, agudeza, cimientos, razones, pruebas, principios y conexión con la realidad moral y trascendental. Como sucede con todo en nuestra realidad dual, la certeza y seguridad es también una definición de evidencia dual. No es por sí misma, en su dictamen o tesis, una asociación a la verdad absoluta proveniente de las definiciones divinas de Dios, sustentadas en la perfección y la bondad universal. Lo mismo podría decirse de las verdades que como tal, así interpretamos corruptamente y que simplemente no son verdades absolutas debido a nuestra ignorancia, imperfecciones y asociaciones con la mentira por conveniencias de todo tipo. Para nuestras conciencias o paradigmas aceptados sin el conocimiento divino de lo que es bueno y verdad, nuestras verdades son realmente mentira. Y no obstante, nosotros se defienden como verdades absolutas. Nunca un malvado a lo largo de toda la infinita historia se habrá calificado a sí mismo como malvado. Siempre se habrá justificado según él mismo con su verdad, y hasta con su justicia. Así que empecemos a ejemplificar con evidencia explícita. Será a duras penas una muestra mínima de lo infinito posible de certificar, sea cual sea la clasificación sectorial seleccionada. Cuando señalo una muestra mínima de lo posible infinito de mencionar, no lo digo como retórica del lenguaje, pues a pesar que el concepto infinito es por definición un imposible de abstracción, cuando se transita el camino de la Torá, y se adquiere adiestramiento de comprensión en el diagnóstico de la realidad y la vida, el proceso de marcha por sí mismo obliga a una continua e ininterrumpida observación analítica de absolutamente todo, con la profundidad que solo el conocimiento divino revelado en la Torá se proporciona. Ello significa que se camina por la vida cada segundo con una visión multidimensional como con unas gafas tipo la famosa película conspirativa por excelencia Ellos viven de John Carpenter de 1988. Ver enlace a película a continuación. Ellos viven. En dicha película el protagonista encuentra unas gafas que cuando se usan, le permite ver la realidad siniestra que le rodea, pues con dichos lentes, le es posible neutralizar la ilusión óptica que hipnotiza a todo el mundo y le permite ver la realidad falsificada, con la cual las masas son manipuladas. El argumento de dicha película hace hincapié en los aspectos de mensajes subliminales de persuasión y subyugación a paradigmas de consumo, placer, sometimiento, codicia, falsos valores, etc. Exactamente todo lo que se ve actualmente y han conseguido las huestes malignas inocular en la psiquis masiva con éxito totalitario. Básicamente un diagnóstico, aunque a duras penas incipiente y superficial, exacto a lo que se conoce como nuevo orden mundial. Pero ni siquiera se trata de dichos aspectos lo importante a reseñar. Todo ello es siniestro y muy grave, pero solo es superficial. La película introduce como ficción una narrativa o argumento que implica se pueden identificar con dichos lentes la verdadera naturaleza demoníaca o extraterrestre, según la película, de muchas personas que se nos aparecen en lo visible como supuestos seres humanos, cuando no lo son. Es decir, con la gafa se ve en el aspecto real de las personas. Y dicho aspecto cuando no es humano, es aterrador. Bueno, hay que decir que el argumento, aunque parezca ficción, no lo es. Revise mis artículos con detalle y podrá constatar que al respecto he escrito con mucho detalle fundamentado. Y por favor,
Esto, aunque real, no necesariamente se corresponde con nuestra imaginación anticipada de costumbre, con nuestras preconcepciones. No sabemos cómo luce sensorialmente el mundo demoníaco o cualquier asociación conceptual a dicha realidad. El concepto es real y demostrable. La metáfora es solo una metodología de aproximación de entendimiento. Y es necesaria. Imaginarse al diablo, a los demonios con cachos y tridentes, es solo una estupidez de entrada, y no obstante, no descalifica las posibilidades aterradoras sensoriales. Detrás de la comprensión del bien y del mal hay mucho que desconocemos sin la instrucción de la Torá. Y sin embargo hay muchas evidencias de todo tipo que son visibles. Empezando con la simbología satánica. Pero conocer de simbología no significa conocer sobre las profundidades del mal. Es solo careta en principio. Todo esto lo digo como anticipo e introducción a mucho de lo que más adelante detallaré y que tiene que ver con los diagnósticos de incoherencia que mencionaré. La película Ellos Viven muestra la metáfora como ficción. Pero la metáfora es real. No hablo de la visión sensorial. Se puede inferir que si se tiene en consideración las equivalencias de forma entre esencia y vasija, seguramente en algún lugar dimensional, sería factible ver la esencia en su forma grotesca. Esa esencia bien podría verse como diablo con cachos. Quizás. Tal cual la ficción de la película. Puede ser. El tema puede ser argumentado muy extensamente con sabiduría proveniente de la Torá. Si quiere conocer en algo razonamientos, explicaciones y pruebas de ello, se sugiere estudie mis artículos que a continuación comparto en los siguientes enlaces: realidades sensoriales y espirituales. Lo que usted debe conocer de estos tiempos, nuevo orden mundial. No se confunda con lo que estoy diciendo. No estoy afirmando que salgo a la calle y veo a todo el mundo literalmente igual a como sucede en la película traída como ejemplo y metáfora comparativa. No afirmo que veo a todos a mi alrededor como demonios, muy seguramente todos lo somos en la actualidad acorde a los diagnósticos que devienen de la revelación divina. Somos cáscaras, clipón, pues solo nos define lo superficial. Eso, en lenguaje cabalista se denomina demonio para empezar. Podemos idealizar nuestra forma y existencia. Y ello es lindo, pero con conocimiento se puede demostrar que es fantasía. De hecho se dice que los grandes sabios de Israel, los tzadikim, los hasidim, los grandes cabalistas podían ver sensorialmente la verdad de forma y esencia. No es mi caso. Jeje. Se trata de una parábola de comprensión que se empieza a ver y a vivir de forma constante con todo. No se trata de juicios ególatras. No se trata de precisamente ignorar las exhortaciones bíblicas de no juzgar. Esto último lo explica en algo el artículo anterior al final del mismo. Se trata de diagnosticar la enfermedad. Por eso lo dicho. Hecha la aclaración, ahora sí pasemos al tema de forma específica. Para empezar, nada más explícito en el absurdo que la concepción misma del concepto de salvación desde el punto de vista cristiano. Y empiezo por este énfasis dado que es incluso mayormente incoherente a cualquier conclusión secular o atea a la sola noción y pensamiento de la palabra salvación. Es un planteamiento sobre qué es más irracional, el rechazo secular al concepto salvación o la aceptación cristiana del mismo. Dicen los cristianos estar conectados con la salvación del alma, con la vida eterna, con la revelación más trascendente y vital que podría uno imaginar acorde a dichos significados, y sin embargo no entienden nada del sistema operativo de la vida, de las leyes que regulan la existencia, de las instrucciones de vida requeridas para vivir, para ser buenos, para transitar el camino de la fe y las promesas con entendimiento y que al final y solo al final proporcionará ejercer dominio sobre la creación sin transgredir la ley divina, sin transgredir la voluntad de Dios. Piensan alcanzar o presupone ya alcanzaron el fruto en completa ignorancia de todo. A lo sumo solo se justifican con una supuesta sumisión imaginativa a Dios, sin ninguna responsabilidad. Creen que cumplen mandamientos, debido a ciertas literalidades que a duras penas distinguen, creyendo que eso es todo y haciendo la infinita magnitud de Dios y la creación tan pequeña como sus limitadas existencias hipócritas. ¿Qué puedo decir? Eso es demostrable. El rechazo secular es predecible y pragmáticamente más justificable que la imaginación cristiana desde la perspectiva de la lógica primaria idólatra de las formas, de la imagen, del tiempo y el espacio, de las causas y efectos, y de la prueba sensorial. Excusado y fundamentado en la percepción rígida y sólida de los límites físicos de nuestra realidad, vista con ojos y sentida en la carne, es más sensato el rechazo secular al concepto de salvación que la supuesta fe cristiana. Es decir, comparativamente con el cristiano dogmático e idólatra, es más razonable que el secular atrapado en lo más primitivo de la existencia, no le dé crédito a la doctrina religiosa de la salvación, a que el cristiano sí se la acredite. El ateo en algo tendría razón en justificarse en sus propias fuerzas, siendo más coherente en no aceptar algo que no ve, ni puede ver. Y digo en algo,
pues en realidad ese algo es infinitesimal a la luz que aportan las revelaciones del espíritu, y el pensamiento, y que el cristiano rechaza, descalifica e ignora. Por eso es primitivo y animal tanto en el secular como en la imaginación cristiana. Y por eso es más lógico en el secular. La imaginación cristiana no son los frutos del espíritu acorde a las definiciones bíblicas, como ellos mismos suponen. Entender con las evidencias del mundo de las formas y las imágenes es estar inmerso en la idolatría. Por eso siempre se menciona que los ídolos son de piedra, que las tablas de la ley que se entregaron por Mosé en el monte Sinaí eran las segundas tablas y eran de piedra, que sin conexión con la palabra, con la Torá, con el arca de salvación, la palabra, se tiene un corazón de piedra, que llegará el momento de cambiar el corazón de piedra por uno de carne, que a ello se le llama circuncidar el corazón, quitar la envoltura del prepucio, que significa que tenemos una visión espiritual real de la existencia y ello es vida y no la ilusión que percibimos sensorialmente en blanco y negro con nuestras arrogantes percepciones de vida y conocimiento vano de lo que nos define y rodea. Por eso si se trata de conceptos irracionales de entrada, el cristianismo se delata mucho más, evidentemente que el secular. Mucho se puede mencionar. Por ejemplo, asociar el conocimiento de la Torá como descalificativo de sabios, es uno de sus postulados insignes derivados de la distorsión de la escritura. No es más que una más de las miles de argumentaciones ignorantes antisemitas del cristianismo. Descalifican la sabiduría y los sabios. Es obvio que no entienden, pero aún así lo hacen, como evidencia de irracionalidad. ¿Cuál sabiduría? ¿Cuáles sabios? ¿Y es que acaso se puede interpretar aún sabiendo y entendiendo lo que acabo de mencionar infantilmente como una metodología de estudio? Lo uno no implica lo otro. Típica distorsión precisamente carente de entendimiento dialéctico y en exclusión blanco y negro que denota nuestra condición sin vida de mente y corazón. Explicar esto es demasiado extenso. Es una de las principales revelaciones de la Torá que decodifica nuestro compromiso de estar vivos aquí en el mundo de la dualidad y de la ilusión con todos sus conflictos de muerte. Sin este conocimiento estamos muertos. Es el mismo secreto de la existencia, del propósito de la Torá, del advenimiento del Mesías de Israel, de su muerte y resurrección, de la rectificación del mundo y de nuestros cuerpos, del conflicto cósmico, de volver y sobrepasar la estatura de Adán, del origen, del por qué estamos vivos, el secreto del mundo venidero, de la siembra y la cosecha, de la semilla que se planta en la oscuridad de este mundo, etcétera, etcétera. Entender el lenguaje de las escrituras requiere del más alto conocimiento. Cuando la Biblia hace referencia a sabios e inteligentes y se critica la erudición, se hace con referencia al conocimiento y adhesión de la mentira a las pretensiones de entendimiento de la realidad. Ejemplo de la ciencia, se alude a las comprensiones falsas de este mundo lunar. Se refiere al consentimiento de la mentira como si fuese la verdad, se alude al conocimiento superficial de este mundo, sustentado en las causas y efectos exclusivamente, y más aún cuando dicho conocimiento proviene de justificativos de corrupción, se refiere a lo que se enseña y concluye con los sentidos en este mundo, tal cual usted lo está haciendo. Jamás se refiere al conocimiento de la Torá. Eso sería una blasfemia completa. Y si se trata de citar el cristianismo y sus incoherencias, y de boca del mismo Mesías, por favor. Es mucho el desconocimiento al respecto y que ha rodeado el uso de lo más santo y sublime en manos de la impureza de las naciones. Otro ejemplo. Cuando se habla de niños se habla de forma codificada de aspectos existenciales de alguien que está recién nacido cambiando su software de entendimiento del mundo, de alguien que está expando de la impureza, de conceptos sublimes, que quien es ajeno a la sabiduría de la Torá, siendo un supuesto sabio en la mentira de este mundo, disociado de la revelación divina requisito eterno, jamás podrá acceder por su imaginación. Esto ya lo he explicado en los artículos anteriores. Es que la Torá es un idioma y un chip completamente diferente a lo que nos define en esta realidad. De ahí la necesidad de nacer de nuevo, y por favor, no interprete literalmente la mención del idioma. Es otro entendimiento. Por eso las referencias infantiles. Sin la sabiduría, que desacreditan e insultan los cristianos, solo se puede uno adherir al mal. No entender no es excusa para justificar la adhesión al mal y al mismo tiempo para aspirar honores, reconocimientos y permisos de acceso con privilegios a lo desconocido superior e imaginado con pretensiones y negligencia. Todo tiene su parte dual entre opuestos con énfasis entre el bien y el mal. Es una definición divina que se nos impone. Tanto a judíos y como a cristianos, con seculares y religiosos, con satánicos e idólatras, con sabios e ignorantes. Las conexiones correctas los son todo. Los hay bien conectados y los que no. Para conectar bien Dios revela la Torá. Lo inaceptable a los ojos de Dios es todo aquello anti-Torá y además supuestamente justificado en distorsiones de la revelación divina y propagación de la mentira, máxime si se trata de su palabra, voluntad y pueblo. Quizás no entienda todavía. Por ello conviene entenderlo.
pues todo está asociado a ello. Absolutamente todo. ¿Y es que acaso, se podría descalificar la percepción instintiva animal de los animales? Valga la redundancia. Es claro que no. Están obligados a vivir según les dicte sus sentidos e instintos. Eso no significa que la realidad en su raíz matrix sea el burdo materialismo físico. Todos estamos en menor y mayor grado obligados a vivir según nuestros sentidos e instintos. Todos tenemos vivencia animal. La diferencia con los animales está en el uso de nuestro intelecto para controlar nuestros sentidos y refinar nuestra conciencia y comprensión del mundo y nuestras vidas. Bajo estas circunstancias no se pretende dar a entender que diagnóstico del mundo es lo mismo que juicio sobre las personas. No es un asunto de juzgar si los seculares son mejores que los cristianos, o viceversa, para suscribirse al ejemplo comparativo en cuestión. La coherencia o ausencia de la misma es lo que quiere destacar. En este sentido es que se presentarán los argumentos respectivos que demuestran por qué la irracionalidad derivada de la doctrina cristiana es más notable que la secular. Y con esto no digo que el pensamiento secular tenga más razón que el cristiano. De hecho, el cristianismo, a pesar de su irracionalidad, es más acertado en sus paradigmas existenciales de trascendencia que el de los seculares. Y sin embargo, ninguno de los dos grupos tiene la razón, pero al mismo tiempo cada uno de ellos también lo tiene en su particular burbuja limitada. Más aún, la razón o ausencia de ella, ambas manifiestas concurrentemente, es solo una pieza más, o burbuja más, de las incontables que podrían identificarse en otros grupos sociales. Se habla de coherencia y no obstante lo anterior que acabo de exponer parece incoherente y contradictorio. Pero no lo es. Es una faceta más de la dualidad a la cual nos vemos constantemente enfrentados en todo aspecto. De estos análisis es de donde surge el diagnóstico certero de la incoherencia que nos rodea. Lo mejor se encuentra en el acercamiento a la verdad, y este proceso tiene como prerequisito el desecho de la incoherencia. Esto a su vez, implica eliminar la mentira, lo cual significa el diagnóstico de lo irracional e inconsistente, entre muchos otros aspectos que no se mencionarán por ahora para no desviarnos del tema. Parece todo muy confuso, pero es sencillo de explicar. En principio el secular es coherente con su esencia y capacidad limitada de percepción. Igual lo es un animal. Nada despectivo en la comparación. Sin embargo sí, hay que anotar que al animal no le cabe responsabilidad de su coherencia. Sobre ello no recibe juicio. Por el otro lado, al secular con potencial de ser humano, su coherencia de percepción no le es excusa necesariamente. Depende de la persona y su alma, pasado cósmico, antecedentes genéticos e innumerables condiciones más. Puede llegar a tener responsabilidad debido a su libre albedrío y potencial, intelectual y moral. Algo que corresponde discernir y explicar con la sabiduría de la Torá exclusivamente. El secular en el sentido mencionado es coherente debido a su burbuja, pero es irresponsable e incoherente por no intentar salir de la misma, teniendo capacidad de ello. Un animal no tiene esa posibilidad y tampoco responsabilidad existencial. Por algo existe un abismo de intelecto entre el animal y el supuesto ser humano. El absurdo de las teorías de evolución deja como testimonio con dicho abismo inobjetable. Así que por un lado el secular es en algo coherente, pero por el otro tiene deficiencia de trascendencia y por consiguiente está equivocado. La razón de entrada no lo avala y le resulta trampa de esclavitud al materialismo al final. Con el cristiano regular dogmático e idólatra sucede algo más complejo y más grave en principio. Desde el punto de vista trascendental posee una intuición de conexión con algo que va más allá del neto materialismo del secular. Esto que digo es en el mejor de los casos en donde se infiere honestidad de aspiración espiritual del creyente cristiano. Hay que decir que puede concluirse esta no es la condición que se verifique con los frutos del cristianismo y sus feligreses. Entrar a detallar la hipocresía y enorme corrupción de mente y corazón tanto en sus seguidores y doctrinas es muy extenso, pero es parte de lo que se quiere aquí mostrar, así sea de modo mínimo. Y cuando menciono la hipocresía y corrupción, no lo hago referenciando facetas criminales históricas o actuales de intereses de poder, ni las posibles de implicar, en dicho sentido con otros aspectos particulares. Lo digo con referencia al estado natural que se nos aplica a todos, no solo cristianos y seculares. Es un asunto que atañe a toda la humanidad. Hipocresía y corrupción de mente y corazón es el diagnóstico mismo que nos define totalitariamente y que precisamente se quiere señalar con ejemplos explícitos de la irracionalidad o incoherencia citada. El cristiano, a diferencia del secular, hecha la anotación anterior, aún atrapado en la burbuja de la idolatría al igual que el secular, por lo menos levanta la vista en busca de una nueva y posible realidad. Por supuesto, y como con todo, la capacidad de alcance de vista esencial individual de cada creyente, o supuesto creyente, varía en amplia gama de matices de hipocresías e incoherencias.
El proceso se puede definir como parte del camino verdadero de búsqueda de la verdad en el caso que se trascienda con éxito y se logre superar hasta llegar por lo menos al inicio fariseo de comprensión por medio de la Torá. Que el cristiano levante la cabeza a diferencia del secular que no la levanta, no lo hace más coherente. La sola condición de adhesión a cualquiera que sea de las doctrinas cristianas, por defecto es más incoherente, pues se sigue una intuición, hablando benignamente, o anhelo en algo espiritual por mínimo que sea. Este proceso particular señalado con el cristianismo es dual, igual como lo es todo. Se recorre un camino que podría ser entrada al verdadero camino de vida con la Torá o se desvía a otro, de muchos posibles, de distorsión y enajenamiento de la mente, que, en vez de proporcionar salida de la burbuja de idolatría, hunde más en la esclavitud y la irracionalidad. La posibilidad de entrar en el camino verdadero a través de doctrinas que enajenen la mente en fantasías e incoherencias de entrada solo se da con el cristianismo. Ahí hay un punto de conexión con la Torá, que es la Biblia. Dicho punto de enlace no existe, por lo menos de forma explícita y, contextualmente integral con la letra, en ninguna otra práctica religiosa, práctica o creencia metafísica supuesta espiritual. Las fantasías abundan a todo lo largo y ancho del planeta, y ninguna de ellas tiene dicho vínculo con la Torá. No se quiere decir que con excepción del pueblo judío que nace en el seno de la Torá, todos los demás tengan como única opción de acercamiento a la Torá, y por consiguiente la posibilidad de encontrar la vida eterna, salvación si quiere, cursar el camino del cristianismo con su riesgo dual. No necesariamente. Sin duda el fenómeno del cristianismo está también dirigido por la mano de Dios con todas sus implicaciones de reto y superación, respuestas mismas que se derivan y encuentran en la misma letra del conjunto completo de la Biblia y todo lo que se asocia a la Torá, incluyendo el diagnóstico de la existencia. Supongo que habrán extranjeros quienes se allegan a la Torá sin pasar por el cristianismo. Sucederá con quienes comparten en comunidad y cercanía con el pueblo judío, como sucedía desde mucho antes que hubiese cristianismo. Sucede por mano directa de Dios sobre quienes se ejerce misericordia directa de arriba. Sucederá por muchos otros caminos supongo. Llegar a la Torá no es un pase mágico, ni un proceso plano. En ello consiste la escogencia literal que se registra en la esencia bíblica con referencia al pueblo judío. Tiene la gracia de escogencia sobrenatural, aunque todo lo es a final de cuentas, de nacer cercano al conocimiento de la misma. Ese privilegio es único, pero de ninguna manera significa que se nace rectificado o que no tiene que recorrer el camino de liberación de la esclavitud de las formas, imágenes, idolatría, fariseísmo, etc. Y recorrer este camino también es gracia como ya se ha explicado anteriormente. No se puede renunciar al esfuerzo y reto de alcanzar el entendimiento, de trascendencia de superación y conciliación de la dualidad. El cristiano comparativamente con el secular es más incoherente por seguir en apariencia en camino de fe. Sin embargo, aquí está el riesgo mismo magnificado de mayor perdición y la confusión, en oposición al verdadero significado de la fe de la que habla la Biblia. Se confunde fe con credulidad estúpida, es decir, la misma incoherencia que vengo señalando. Seguir una fe inferior idiota no proporciona claridad, estupidiza más. Y no quiero generalizar. En esta descripción se encontraráse todo. Sin embargo, hay que decir que la evidencia general de lo que se ve en las masas cristianas no es para que sea interpretada como positiva en resultados de entendimiento. Digo que es todo lo contrario. Seguir el camino de la fe, tal que se transite el acceso al conocimiento de la Torá, de forma paulatina irá aportando la sabiduría celestial y la comprensión de nuestra realidad, tal que se supere paso a paso la esclavitud de la burbuja lunar. Ahora, explicar esto último del paso a paso, con los significados arquetípicos de la Pascua, Pesaj, de la liberación de Israel de Egipto a toda prisa, es un asunto de muchísima más profundidad y revelación de los secretos del alma. No es el tema a tratar por ahora. Para el secular el camino de la fe es incoherente. Y en ese sentido tiene razón. Por eso se llama fe y es un salto al vacío. Pero dicho salto al vacío tiene siempre la misma opción dual que todo lo tiene. Toda nuestra experiencia se puede razonar y concluir con el mismo matiz. Todo es un salto al vacío. Vivimos, por fe en absolutamente todo evento. Si tuviésemos que verificar la salubridad y confianza sobre cada bocado de comida que ingerimos, moriríamos de hambre. No podemos abrogarnos ningún control en lo esencial. No obstante, cuando se accede a la sabiduría esencial, se tendrán certezas de lo que por fe inteligente superior, accedemos a mayor control de dicho salto. Y es en ese énfasis que la fe se convierte en confianza, tal que a pesar que en la raíz nada lo generamos como suponemos desde la perspectiva de control, en realidad obtenemos confianza, bitajón en hebreo, de garantía de obtención un mínimo de certezas que se recibirá un bienestar que nos brinda seguridad, placer y soluciona todas nuestras necesidades de forma perfecta. La misma confianza de un niño con su padre en ese sentido.
pero de ninguna manera estupidez imaginativa. Cuando la Torá advierte que conozcamos al Dios de nuestros padres, se refiere al conocimiento de su voluntad perfecta en lo que nos atañe y se nos permite. Esto requiere arduo estudio y un camino a recorrer de modo constante todas nuestras vidas con fe, pues no conocemos todavía dicha voluntad superior ni de forma general, ni en detalle, que es lo que se nos exhorta. Es lo que se nos amonesta a conocer para nuestro beneficio. Conocer la voluntad superior no significa conocerlo todo. Lo inesperado e inimaginable en placer irreal o divino nos espera como bondad infinita al final. Una meta y un destino no merecido dada la infinita magnitud que por definición se advierte con sabiduría. Por ello es inmerecido, o gracia desde el punto de vista más fundamental. Es imposible imaginar siquiera un mínimo de merecimiento con relación a Dios cuando se trata con realidades de magnitud infinita, valga la contradicción. Lo infinito no puede tener magnitud. Pero lo mínimo que nos corresponde toca cursarlo y es nuestra responsabilidad. Y no es una bagatela. Sí. Nuestro esfuerzo de búsqueda y obediencia en el reto recibe recompensa, nos paga y obedece a mérito de trabajo. Dios no deja a nadie sin su recompensa merecida, interprételo a su acomodo. Pero la medida de justicia en la transacción a nuestro favor es infinitamente desproporcionada. Ahí está la bondad y la misericordia inmerecida. No se imagine con su corrupción inherente lo que significa la justicia de Dios. En dicha corrupción transitan todas las doctrinas cristianas tergiversando e infectando la palabra revelada de Dios. La dualidad a la que se enfrenta el cristiano está en sí su elección intuitiva disfrazada de fe, por incoherente que le parezca a la objetividad mundana, se conecta o no a un nuevo camino de vida que se tornará en su tránsito en certeza y coherencia nunca antes vista, coherencia que jamás conocerá el mundo, ni el secular, y que, a la postre demostrará que la coherencia inicial objetiva del secular no era sino la peor de las incoherencias perceptivas de la realidad. Si la incoherencia inicial se conecta con la vida que se encontrará en el futuro a través del entendimiento, se transformará en coherencia de vida. Por eso es un camino de fe inteligente. El justo vivirá por la fe, dice la Biblia. Por el contrario, si la incoherencia inicial del cristiano, a la que llama fe sin haber todavía accedido al conocimiento superior, no se conecta con la vida y se asume como credulidad por sí misma, tal que se interprete con total ausencia de discernimiento, se convierte en estupidez justificativa presuntuosa y dogmática que es incapaz de explicar nada en términos de la verdad y la trascendencia. Todo se torna peor de irracional y el camino transitado es de mayor oscuridad aún al del secular idólatra. Estará en una peor situación a la inicial y sin embargo pensará que está mejor. Es más, se tornará diabólico en el peor de los casos. Ahí llegan todos los antisemitas cristianos con su dispensacionalismo, satanismo e idolatría. Las facetas en dicha postura son numerosas. Explicaré esto un poco más en detalle más adelante. El secular en su coherencia inicial recibe menos juicio divino que el cristiano con su incoherencia no transformada a incoherencia. Como se establece en lenguaje cabalista, la nefes animal no recibe el juicio que sí recibe la nesama humana. Tal cual se advierte en las escrituras neotestamentarias en Santiago 3:2.1. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Cualquiera pensaría que hacerse maestro según indica el versículo es indeseable. Es más, con este versículo los cristianos se justifican en la gracia y la descalificación de la Torá. Y nada más erróneo que dicha interpretación. Empezando con que el versículo no dice que no habrá juicio, sino que habla de mayor condenación o juicio más severo. Así tal cual sucede, en nuestro mundo físico. Al que más sabe, más se le exige. Y lo mismo dice la Biblia en Lucas 12:48. Al que se le dio mucho se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho se le reclamará mucho más. Así que juicio de todas formas se habrá. Sí lo hay. La pregunta clave en referencia, es cómo se aplica el versículo, cuándo, cómo y con quién y en qué circunstancias. Las doctrinas religiosas hacen acomodos increíbles con este versículo. No es el tema a resaltar aún. Pero lo que hay que decir, es que juicio consecuencias siempre hay. Las consecuencias de la ignorancia en algún momento se juzgan y se ejecutan. No hay presuponer que y quién es un animal. Y tampoco conviene presuponer que una condición sobre uno es igual sobre otro. Como se dice popularmente, la suma de dos errores no da un acierto, como mucho idiota argumenta como justificativo, si ellos lo hicieron también. Lo importante está en la identificación de la irracionalidad, sea como sea que se nos presente a nuestros ojos. Puede ser un regalo de gracia para superar la misma que consideramos racional coyunturalmente en el presente. De eso se trata todo. Ir ampliando nuestros límites de percepción, lo que es lo mismo superando e identificando el absurdo que nos ancla en la autómata, el dogma y la ignorancia. Es la misma exhortación bíblica, como cosa rara una y otra vez en miles de formas.
cuando expresa la sabiduría de Torah como locura para el mundo. Lo insano es aceptar la locura sin entender nada como principio, como respuesta alcanzada. Lo irracional es aceptar la irracionalidad como sentencia y conformarse con ello sin ningún tipo de reflexión. Es lo que se ve con la doctrina religiosa, sea cual sea. Esto se vuelve más patético aún, cuando en vez de transitarse un camino de entendimiento, se termina inmerso en camino de las más infames intolerancias, difamaciones, afectaciones, mentiras, engaños y un sinnúmero de aberraciones, y que en algo mencionaré de forma específica, posteriormente aquí. Los cristianos justifican su creencia y que no es más que una careta con la cual se esconde su irracionalidad inherente, con los siguientes versículos bíblicos neotestamentarios. 1 Corintios 3:18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. 1 Corintios 1:2.18-23. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque por no haber el mundo conocido a él, la sabiduría de Dios a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero, y a los gentiles locura. Hago cita de estos versículos según traducción de la versión Reina Valera. Todas las traducciones conocidas al español en últimas apuntan a la misma interpretación superficial. Se califica al sabio sin mayor aclaración entre lo que el mundo lunar aquí abajo, o la mase, define la opuesta sabiduría celestial que se revela en la Torá y la cual es patrimonio de los sabios de Israel. De igual manera se incluye en la colada de generalización el calificativo a la inteligencia, dando a entender un ideal en la idiotez llamada locura. Una gracia imaginativa presumida y arrogante de exclusividad selectiva del cielo sobre una supuesta sumisión a Dios en arrepentimiento coyuntural de conciencia. La excusa perfecta de evasión de responsabilidad y compromiso con la verdad bajo autojustificación rápida y fácil. Como bien sentencian los sabios de Israel, los malvados están repletos de arrepentimientos. Esto, en nada contradice la misericordia y el perdón de Dios. Solo que no es así de simple la conclusión. Si así lo fuese, tanto el diagnóstico sobre el mundo, como la misma Biblia literal, la que supuestamente los cristianos dicen aceptar, sobrarían infinidad de complejidades e irrefutables pruebas que contradicen la simpleza deductiva y conveniente del cristiano. Es lo que se va a demostrar. Y, ni siquiera he empezado. Para los cristianos la locura de la predicación es lo que ellos mismos creen es una nueva religión, como si el mensaje del madero o cruz fuese algo nuevo llamado evangelio, disociado de la Torá. Es más, para ellos la sabiduría que se descalifica en los versículos citados es la misma Torá. Ni lo uno, ni lo otro. Más bien es la confirmación del mensaje de la Torá, en toda su extensión y el mismo propósito de la necesidad de la misma y su entendimiento para liberación del mundo lunar y todas sus implicaciones. Es el mismo significado de la salvación con el rol mesiánico de Yeshua y todos los misterios arquetípicos de los eventos de la crucifixión. Un conocimiento que no tiene nada que ver con la interpretación infantil aceptada como respuesta. Es decir, la versión infantil es necesaria como punto de entrada, tal cual como lo es todo el recorrido fariseo de entrenamiento y comprensión. El punto de partida por sí solo no significa nada, si no se prosigue en el camino correcto. La bifurcación en el punto de inicio aparece inmediatamente. Siempre sucede así con absolutamente todo. Siempre la bifurcación dual se aprecia ante toda decisión. Es el mismo arbitrio. La maldición es escoger el camino errado de muerte. Y tal cual sucede en dicho punto de inicio. Concluya usted, ¿qué camino ha escogido el cristianismo? Seguir el camino correcto es la bendición y gracia de transformación de la mente. Es el cambio de chip que se explicó en la segunda parte de esta serie de artículos. La sabiduría que piden los griegos, según versículo, no es la Torá, como maliciosamente interpretan los cristianos. La traducción exacta dice Sofía, que es referencia explícita del conocimiento engañoso de este mundo. Pero no por traducción se deduce la verdad exclusivamente. Es simplemente un apoyo de confirmación al contexto integral de toda la Torá. Y ya he explicado esto anteriormente. Las señales que piden los judíos, según versículo, no es descalificación a las señales, ni más faltaba.
La referencia se hace para hacer énfasis en el aspecto tanto fariseo asociado a la revelación divina, como al carácter obligado de compromiso en velar y estar atento cual vigilia de las vírgenes cautas de Apocalipsis, y que el camino de la Torá exige de superación al mundo solar. Este es el énfasis de la Besorá, traducido como Evangelio como Buenas Nuevas. Besorá significa noticias del campo de batalla. De ninguna manera son las atrevidas y malintencionadas interpretaciones de señales supersticiosas e ignorantes que sí son costumbre y evidencia de aceptación de idólatras y de ellos mismos, los cristianos, como ejemplo mismo de dichas idolatrías. Pues ni buenas, ni nuevas. El mensaje del reino de los cielos está dado desde siempre y desde el inicio. Solo que debe cumplirse en los tiempos en que debían darse. Software divino si se quiere. Exacto en planificación en Moedim y señales, las fiestas o convicciones del Eterno de Levítico 23, en conteos de tiempo, en jubileos, en cifras codificadas en los números 40, 70, 120, 2000, 6000, 7000, etcétera, etcétera. Toda la creación es un código numérico e inteligencia viva al mismo tiempo. Tal cual también es el alfabeto hebreo y los idiomas. Todas estas cifras están descritas en texto a decodificar en versículos de la Biblia. Pero los cristianos todo lo desprecian. No pues, que amor por cielo y por Dios. Ja. El tropiezo de los judíos no es el tropiezo de los sabios de Israel. Las revelaciones mesiánicas están en los textos sagrados escritos por los sabios de Israel. Si lo sabían o no conscientemente, no lo sé. No son explícitas como nada de la sabiduría escondida más sublime lo es. Las mismas escrituras neotestamentarias cumplen igualmente con dicho postulado, pues también están altamente codificadas para protegerlas de la impureza con que las naciones las tratarían por casi 2000 años. Esto no me lo invento. El Mesías está en la Torá de principio a fin de forma codificada que solo la sabiduría, en Torá lo puede descifrar. Torpezadero para los judíos, no es descalificación de los judíos. Es más, significa todo lo opuesto a la interpretación cristiana con la cual se inflan. Es una medida de protección al pueblo judío, dada la anticipación a lo que se vería con la evidencia de falsificación del Mesías de Israel con el cristianismo. El tropiezo es una medida temporal tal como se profetiza en Romanos 7. Y el asunto se verifica aún más con las palabras del versículo que le siguen y que dice: locura para los gentiles. Es decir, son los gentiles quienes no podrían aceptar la predicación de la Torá, no algo disociado de la Torá que se denomina predicación de Cristo, pues no la pueden entender, ni entonces, ni ahora. Es más, mucho peor ahora que antes. La locura de la predicación es perfectamente conocida por los judíos. El Mesías crucificado hace parte de la Torá de principio a fin. La codificación es otra cosa. Y es parte del velo que he llamado tropiezo para el judío, tal que se pueda propiciar la misericordia. Esto lo explicaré en detalle más adelante. Aquí no hay reemplazo, ni cambio de judíos por gentiles. El fariseísmo que le esconde, en apariencia, al pueblo judío la palabra oculta solar, y que se corresponde a la prédica del Cristo crucificado es la conexión solar, la mente de Mashiach, la chispa de Mashiach, el nuevo nacimiento. Valga la advertencia enfática. Lo anterior no tiene nada que ver con la versión doctrinal del cristianismo al inventar una religión disociada del conocimiento de la Torá y de la voluntad de Dios. No tiene nada que ver con las narrativas infantiles e imaginaciones idólatras cristianas. Mucho menos con las conclusiones específicas de disociar la sabiduría del conocimiento de la Torá a través de las señales y que son mandatorias en la vivencia lunar del Olam Hazé, pues hacen parte de la agenda de convocaciones santas de Adonai, de Dios mismo, para la rectificación del mundo, Tikkun Olam, que lleva a la creación a la unificación con el Mesías de Israel como meta final. Porque el fin de la Torá es el Mesías, versículo bíblico que los cristianos deforman como la abolición de la Torá con la primera aparición de Mashiach. Ja. El fin, entre comillas, como distorsionan los cristianos, es el propósito, la meta cumplida. Y no es ni siquiera una interpretación lunar en la forma y la idolatría de exclusivamente la manifestación física de la vida en carne de Yeshua. Claro que su vida física hace parte del software de salvación, pero va mucho más allá de dicha interpretación. Es la carroza matrix de manifestación física que posibilita la manifestación futura desde entonces de la chispa de Mashiach a Israel como primogénito y a los gentiles, si se sintonizan y se injertan en el olivo natural. La predicación de Cristo que menciona el versículo en comparación con el tropiezo de los judíos y las señales de los judíos, no es sino confirmación de la fidelidad de Dios con su pueblo, así como confirmación de la agenda divina que se revela en la Torá para quienes la aman. Pues Dios revela su voluntad a quienes lo aman y le temen. Y esos son los judíos que siguen señales. Pero surge la pregunta: ¿por qué se enfatiza la predicación de Cristo comparativamente? Bueno, la respuesta en parte se acaba de dar.
Es la agenda divina pasar de las señales a la predica de Cristo. Lo que es lo mismo, ejecuta la rectificación lunar en el tiempo del Olamase, porque las fiestas del Señor de Levítico 23 tendrán su fin en algún momento, culminando con las festividades de Sukkot, cumplimiento de toda la palabra divina, y que muy osadamente los cristianos pisotean y botan a la basura. No podrían entender lo que digo, pues necesitan la instrucción de la Torá para entender. Quizás se agacharán la cabeza en sumisión. Quizás. La predica de Cristo en el momento de Pablo, no era sino las primicias de quienes vieron y comprendieron la conexión solar. ¿Quiénes eran ellos? No eran gentiles por si acaso piensa eso, eran judíos, pues solo los judíos ya tenían la equivalencia de forma requerida. Ya tenían los requisitos fariseos perfeccionados. Ya tenían la conexión lunar con la Torá. Les faltaba la solar y ahora la podían percibir. Era un remanente. Un código de 7000 que no han doblado rodilla ante Baal. ¿Quién y qué es Baal? ¿Cree usted que puede saber los innumerables significados arquetípicos de Baal con su ignorancia manifiesta de adhesión a este mundo y sus paradigmas? ¿Lo saben los cristianos? Yo no creo. Y no lo digo por creencia. Casi 2000 años de evidencia explícita lo testifica. Es la misma locura a los gentiles que el versículo profetiza. Nunca entendieron. A lo sumo los gentiles por gracia han recibido el encendido de motor por aceptación inicial del Mesías de Israel. Esa locura ha sido promesa cumplida, pues Dios no miente. Es la forma en que se han acercado a la Torá, sin haber nacido como los judíos en el seno de la Torá. Reciben la gracia de encendido, aunque no siempre, pues el falso Mesías, Satanás mismo, toma posesión donde puede para falsificar la obra del Mesías, y luego se apaga. ¿Quiénes persisten con el motor encendido y se encaminan? Muy pocos, digo yo. Esa es la gracia de salvación prometida a los gentiles, y que se interpreta también con las posibilidades de semillas germinadas que caen en buena tierra, versículos bíblicos de confirmación del proceso y no previamente del pase mágico cristiano. Pero tenga en cuenta, ni siquiera se trata de germinación de la semilla. Se trata de crecimiento del árbol y buen fruto del mismo. Tirado. Dicen los cristianos. Ver siguiente enlace sobre las revelaciones del Mesías acorde a la Torá. El Mesías según la Torá. Este conocimiento es parte del requisito de la gracia prometida y la predica del Cristo crucificado, como se dice evangélicamente, y cuya revelación se ha dado a remanentes por gracia de Dios, como ya se dijo. ¿Quiénes han sido estos remanentes en los gentiles? ¿Han existido? Ciertamente no son los cristianos. Exceptuando a todos aquellos que vivieron los eventos del primer y segundo siglo, y en algo en el tercer siglo, supongo yo. No sé si solo hasta ahora se dan frutos para un remanente. Quizás nunca han existido, sino hasta hace muy poco tiempo. Quizás solo unos cuantos. Se identifican solo remanentes judíos. Conozco de historia de muy pocos rabinos, contados con los dedos de las manos, que entendieron y vieron la Besorá y el rol mesiánico bajo el verdadero contexto de la Torá. Por lo menos tengo la certeza del más grande cabalista que yo deduzco ha revelado los más sublimes secretos de la Torá, incluyendo del Mesías de Israel. Hablo de Friedrich Wilhelm de bendita memoria. Revelaciones mesiánicas que ciertamente no son la invención cristiana del deseado de las naciones como falsificación espejo del mismo Mesías. Se puede concluir que el pueblo judío como tal no debía recibir la revelación del final de los tiempos con la identidad del Mesías. Por ello se le denominó tropiezo en el versículo bíblico en cuestión. Pero lea mejor el versículo citado y recuerde lo dicho: predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero, y a los gentiles locura. Lea bien, locura a los gentiles. Frase que se ha invertido totalmente en su interpretación y contexto por la doctrina cristiana. Con esta frase se ha querido justificar el dispensacionalismo cristiano. El cambio de los escogidos. Algo que no se sustenta con toda la escritura. Y ese es el problema de los versículos aislados precisamente. Nada en la Biblia confirma dicha doctrina. Los gentiles son injertados en el olivo natural. Pero el injerto no ocurre como pase mágico. Es todo lo explicado en algo anteriormente y mucho más. Empezando con el misterio del cristianismo como impureza de camino que posibilita encontrar el camino de pureza en la Torá. Una gracia de encendido otorgada incluso desde la misma impureza para todo aquel no nacido bajo el pacto de la circuncisión. Más misterios por aclarar y cuyas respuestas sí existen, por si acaso. Recordemos lo que está escrito en Romanos 11 2.1-32. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado,
y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si, por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, se han oscurecidos sus ojos para que no vean, y agobiales la espalda para siempre. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros, hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Hasta aquí las citas bíblicas de Romanos 11. Explicar en detalle cada versículo es extenso. Mucho que aclarar versículo por versículo. Me ampliaría demasiado en el tema, pero aún así haré algunas acotaciones. No obstante, todo el capítulo 11 citado, tiene que ver con lo que viene mencionando. Las menciones sobre el significado de las obras, ya se han explicado algo en los artículos anteriores. Ahora, primero que todo, es explícita la confirmación que Dios es fiel a su pueblo escogido. No hay reemplazo por ausencia del pase mágico que propone el dispensacionalismo cristiano. Pueblo judío, al que desde antes conoció, dice textualmente, siendo que los dones de Dios son irrevocables. Claro. Los dispensacionalistas argumentan que no hay contradicción porque los verdaderos judíos son ellos por genética o linaje escondido. Los versículos dicen, lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. De aquí concluyen los cristianos. Lo que Israel buscaba no lo ha alcanzado, es confirmación de la teoría del reemplazo dispensacionalista, cuando es todo lo contrario. Es la pausa de redención para el pueblo judío para que la misericordia llegue a los gentiles. Y se ratifica con los siguientes versículos cuando se dice que los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Quiénes son los escogidos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Son los judíos o los cristianos?
toca explicar esto acaso? Y continúa. A los demás fueron endurecidos, les dio espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oyen. ¿Quiénes son estos? Los cristianos dicen son los judíos. Ja. Un versículo atrás habla de los escogidos y de Israel. Habla que Israel no lo alcanzó en ese momento, pero no dice que fueron endurecidos. Los endurecidos son los demás y que no son los escogidos. Es decir, habla de gentiles que no son los escogidos, profecía cumplida advertida con anticipación y confirmación de 2000 años con el cristianismo para empezar. En la parte 5 de esta serie expliqué en algo el tema de los escogidos y la distorsión cristiana al respecto. Sin embargo, entraré en más detalles a continuación. El pueblo judío que ha cuidado y cumplido la Torá al pie de la letra, aún a costa de su vida demostrando fidelidad más allá de toda comprensión y evidente corrupción de todos los demás pueblos, no es el pueblo judío según afirman los falsificadores y usurpadores cristianos. De acuerdo a ellos, los falsificadores que se dicen judíos y no lo son los judíos que como tal hoy día se reconocen y mucho más si son rabinos. Según ellos, cierto tipo de cristianos dicen que son ellos mismos los verdaderos judíos. Ja. Hablo de los que todavía cogen el término judío, pues hay aquellos que no soportan ni siquiera el término y lo califican como satánico, justificándose en que los judíos son hijos del diablo, según lo interpretan de Juan 8:44. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. He explicado extensamente este versículo en muchos artículos de mis blogs que tratan sobre cosmología y el origen del mal. No es el tema a tratar. Obviamente la interpretación cristiana antisemita es una difamación criminal y el versículo en nada afirma dichas difamaciones. Así que, prosiguiendo. Incluso dicen que los verdaderos judíos son la raza negra, al mejor estilo de los peluqueros de Harlem. Lo dicen en Chile con los mapuches, lo dicen muchas otras sectas de negros en Estados Unidos, en África, aquí en Colombia, etcétera, etcétera. Otros dicen que son rubios de ojos azules de ciertas regiones específicas. Por ejemplo, conozco personalmente quien afirma que aquí en Colombia son los santandereanos, otros dicen que son los paisas de la región antioqueña, etcétera. Lo dicen españoles, canadienses, guatemaltecos y supongo que el espectro es mucho más amplio. Hablo de lo que yo mismo he visto en redes y personalmente en mi largo transitar de hace años visitando personalmente sectas cristianas y mesiánicas donde escuché el argumento. Se afirma desde hace casi 2000 años la misma aseveración despreciable. Las simplificaciones e incoherencias imaginativas, principal tema de este artículo, no tienen freno, ni responsabilidad alguna. Esto se puede refutar con muchas pruebas, tanto escriturales como históricas para empezar. Simplemente se les olvida en su simpleza lo siguiente. Las sagradas escrituras, que estos cristianos religiosos antijudíos dicen respetar, refutan abiertamente a cualquier nación que afirme superioridad sobre el pueblo judío. Porque pueblo santo eres para el Eterno, tu Dios, a ti te escogió el Eterno, tu Dios, para ser para él, el pueblo amado, más que a todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Devarim 7:2.6. No obstante, dicen estos infames religiosos que esto se refiere a ellos. Es de llamar la atención cómo los hombres puedan estar tan descarriados. ¿Acaso no dice la Torá? Y porque amó a tus padres, y escogió a su simiente tras ellos, y te sacó a él mismo con su enorme fortaleza de Egipto. Devarim 4:37. La Biblia entera se refiere a la simiente de los patriarcas. Y simiente significa simiente. Claro, también hay las argumentaciones que la simiente se perdió, se mezcló, se contaminó, se corrompió, lo cual hasta cierto punto es cierto. Las 10 tribus del norte se perdieron. Dicen los cristianos dispensacionalistas, pero si la simiente se perdió, contaminó o se la robaron, esta reaparecerá milagrosamente al final de los tiempos, en lugares escondidos durante los últimos 2000 años, quizás en los descendientes de Efraín, en los descendientes de Esaú, en los mapuche de Chile, en las comunidades negras de cualquier rincón del planeta, en los descendientes de cualquiera, pero eso sí, dicen dichos osados religiosos, nunca los que quedaron de Judá, quienes evidenciaron nunca perder la Torá y ofrendar sus vidas por ella. La Torá nunca se apartó de la boca de los sabios de Israel, ni del pueblo judío. La mentira, la calumnia y las cínicas infamias irracionales hasta decir no más, de estos suplantadores son más que explícitas. Estos osados cristianos dispensacionalistas, aunque ignoran todas las leyes de la Torá, sostienen que es su Biblia y no la del pueblo judío. A pesar de todas sus afirmaciones, nunca fueron devotos para con las sagradas escrituras.
Solo nuestra nación, los judíos visibles hasta el día de hoy, y siempre visibles en todas las comunidades de la diáspora, en todas las naciones en donde habitamos, cumplió la profecía que se dijo de la simiente de Israel. Este es mi pacto con ellos, dice el Eterno, mi espíritu que está sobre ti, y mis palabras que he puesto en tu boca, no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu simiente, ni de la boca de la simiente de tu simiente, dice el Eterno, desde ahora y por siempre. Isaías 59 2.21. Cuando los cristianos han cumplido con la Torá y no se han apartado de las palabras del Eterno? Respuesta: nunca. Mucho menos han tenido pacto o respetado pacto alguno. Así invoca en Jeremías 31 2.33. Solo hemos sido los judíos quienes hemos celebrado todos los años durante más de 3300 años Yom Kippur, Sukkot, Pesaj, Sabbat y muchísimo más que hace parte de la palabra eterna de la Torá, y que tanto gentiles como cristianos desconocen totalmente. Y estamos hablando de cumplimiento profético exacto. Ahí sí, como dicen los católicos en misa, palabra de Dios. Y por favor, que no se descalifique maliciosa y falazmente, como siempre sucede, lo afirmado con lo que dice Isaías 1.14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Un tema para explicar aparte y demostrable en sus verdaderos significados que nada descalifican la Torá, ni mucho menos las convocaciones solemnes de Adonai en Levítico 23. Han conocido los cristianos la Torá, la han defendido, han sido fieles a la palabra revelada, han cumplido los mandamientos. Nunca. Es evidencia incontrovertible, y no obstante el cinismo de las acusaciones de ellos es tal, que afirman son el pueblo escogido, al mismo tiempo que critican la sola frase y que se corresponde a versículos bíblicos, ya que el pueblo judío lleva 2000 años de exilio, por algo será, dicen ellos, sin templo, sin linaje, etc. Como me insultaba una muy devota cristiana por chat alguna vez. Se podrían traer miles y miles de evidencias del dispensacionalismo antisemita, cristiano. Es la historia antisemita del cristianismo durante casi 2000 años. Hoy día sigue vigente cual siempre lo estuvo con todas sus mentiras, distorsiones y cínicas afirmaciones. La verdad demostrable es que los dispensacionalistas cristianos desconocen la Torá, desconocen la tradición oral, desconocen todo del judaísmo y los frutos que de ahí proceden. No tienen fruto en entendimiento y obras acorde a la Torá, y aún así se autocalifican como la simiente escogida. Ja. A pesar del enorme historial y testimonio indiscutible de caos y bajeza de ellos mismos, a pesar del interminable rastro de muerte y miseria calificativo como fruto putrefacto de todas las naciones, a pesar de que dicho fruto en comparación con el fruto sublime del pueblo judío, desconocido por la humanidad, es incomparable. Millones de personas antisemitas, apoyados en el cristianismo, califican al pueblo judío como hijos del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo el mismo que repitió sentencias talmúdicas como por sus frutos los conoceréis. Se tendría primero que estudiar qué significaban este tipo de sentencias proferidas con dicho lenguaje, además imposible de entender a partir de traducciones, en la época que se enunció o escribió. Y muchas cositas más. Sin lugar a dudas existe una incapacidad de discernimiento entre el bien y el mal, así como una evidente inversión de valores por fuera del pueblo judío, y esto en buena parte se debe a la falta de una tradición generacional relacionada con el Talmud. Tienen la osadía de atribuir todo lo expuesto hasta ahora a la casualidad, secularmente, o a la fortuna y predestinación sin conciliaciones dialécticas, religiosamente. Son totalmente sordos a los argumentos. Si quiere profundizar más sobre lo que es la tradición oral y de lo que estoy hablando, dejo a continuación un enlace a un artículo publicado en mi blog al respecto. Del origen divino de la ley oral, tradición judía y el dispensacionalismo cristiano. Existe una gran diferencia en comprensión y vivencia entre las naciones sin Torah y el pueblo judío que se rige por la Torah. Es demostrable. La inteligencia y la búsqueda de la verdad siempre han sido los puntos de partida para el judío en base a la revelación de la Torá oral y la tradición que desentraña los secretos de la Torá escrita. Siempre con el primer y último objetivo como meta de obedecer a su Creador, unirse a Él, elevar su alma, refinar sus rasgos de carácter, doblegar su ego, dominar y eliminar su inclinación al mal, rectificar la creación, amar a su prójimo y alcanzar el altruismo absoluto con todo su entorno y en amor y temor a Dios. La Torá y el pueblo de la Torá son una empresa antigua y establecida, que ha estado en el negocio por miles de años, ha soportado muchas crisis, y sobrevivido a muchos competidores. La Torá ha prevalecido en el tiempo gracias al pueblo judío exclusivamente. ¿De qué se ufanan los cristianos suplantadores y usurpadores de la Torá?
No hablo en términos pragmáticos de justificación de nuestra vivencia lunar que nos esclaviza en bucles de tiempo existenciales de confusión sin fin. En ese sentido, el cristianismo invocaría su exitosa empresa religiosa de casi 2000 años como uno de los poderes más influyentes del planeta. No hago referencia a ese tipo de empresas de perdición según entendimiento bíblico. Hablo en el aspecto objetivo de este artículo en relación con la coherencia o ausencia de ella. La Torá y el pueblo judío es una empresa única de testimonio de búsqueda de coherencia en sintonía con la trascendencia de la vida y búsqueda de la verdad de Dios. Como se enuncia en judaísmo. Asememet, Dios es verdad. Uno de los nombres de Dios. Es el sentido de todas estas palabras que escribo como demostración del absurdo que nos delimita y aceptamos como única alternativa de existencia. La Biblia llama a la predicación de la Torá locura para el mundo como evidencia sarcástica de dicha locura precisamente del mismo. Es como si se dijese que el mundo donde vivimos es certidumbre de racionalidad y el conocimiento, o ausencia del mismo, según podría implicarse sutilmente cuando maliciosamente se distorsiona la sentencia por los cristianos, de la Biblia, de la Torá es irracionalidad. Pero resulta que es todo lo contrario. La locura es de este mundo, no del otro que se quiere dar a conocer. Ese otro mundo, el solar, según uso del lenguaje arquetípico, que necesita ser percibido a través del conocimiento y respectivo entendimiento. Es decir, lo opuesto a las formulaciones esotéricas, abstractas, imaginativas y de fantasía anunciadas desde la ignorancia, irresponsabilidad y maldad por defecto que ello implica. Este sería el sentido más simple y certero del significado y necesidad de la salvación. La salvación viene de los judíos, decía el mismo Mesías de Israel. Es el judaísmo a través de la Torá el único que aporta al mundo este conocimiento y concepto. Si no fuese por el pueblo judío, luz a las naciones como dice la Biblia, la humanidad entera y la creación entera se hundiría sin esperanza en el caos y oscuridad que la locura de este mundo impone y se acepta como única alternativa de existencia. Así que esto no es filosofía barata, ni elucubraciones de la mente opcionales. Su destino depende de si lo entiende o no. Ya haré un artículo explicativo extenso sobre cómo se vive y se siente la perdición. Algo que está directamente relacionado con lo que usted ya es. Nada es gratuito, ni injusto en esta vida, por si acaso, nada de lo que aquí escribo y explico hasta donde se me permite inferir con honestidad en el sentido de la coherencia, acorde a lo que soy ya mismo en mi estado presente, según lo que se percibe y se concluye de los demás, es mío. Todo es el sentido de coherencia con el cual interpreto la revelación divina, la Torá y el diagnóstico de la realidad que advierto. Esto significa que intento integrar, sin irracionalidad, sin autojustificación, sin autoengaño y sin conveniencias, lo que he visto. Es decir, lo estudiado, lo razonado, lo percibido, etc. Con honradez y rectitud. No hago lo que hacen todos. Hablar de lo que no saben y sin argumentos. Tal cual lo hacen los cristianos y todos aquellos que sin jamás haber estudiado ni el judaísmo, ni el Zohar, ni el Talmud, ni a los sabios de Israel, etc., denigran y descalifican. Los mismos que tampoco cuestionan sus creencias con interés por el entendimiento y la búsqueda de la verdad. Los mismos que en automático dejan salir sus prejuicios, arbitrariedades y doble estándar. ¿Por qué hago la aclaración? Concluirá la malicia de todos quienes no leyeron, no confrontaron la información, no verificaron, no sufrieron por las dudas razonables, no buscaron, no encontraron, no se esforzaron con honestidad, no investigaron, no cuestionaron, no imaginaron preguntas, no intentaron no olvidar, no avanzaron, etc., que lo expuesto es falso y no es demostrable. Esto en la mejor ocurrencia. No vale la pena mencionar las que califican como bajezas. Dirán que todo este artículo equivale a bajezas de intolerancia. Los cristianos dogmáticos y no dogmáticos, igualmente calificarán todas mis palabras y conclusiones como intolerancia, sectarismo, blasfemia, mentira, malignidad y demás similares. Y si es posible harán su comentario antisemita como cereza del pastel. Lo obligado a recalcar es que sí es demostrable dentro de los contextos y argumentaciones que sí se aportan. No son afirmaciones sin fundamento. Y es sobre estos mismos cimientos que hago las reflexiones sobre el origen de dichas conclusiones, con honestidad y acorde a lo ahí está a la vista para el que quiera verificar. Se podrán negar lo que sea, pero no sería honesto. La evidencia, la razón y la coherencia existe. Puede que se ignore infinitamente más con referencia a la verdad y lo desconocido, pero la mentira y la incoherencia es inobjetable cuando se diagnostica con pruebas a la vista y absurdos demostrables. Hablando de salvación y gracia, se dirá de todo. Con inteligencia se traerán innumerables argumentaciones fragmentadas. Se dirá que la letra mata y la misericordia da vida. Y es cierto. Sin duda expresiones y realidades también muy aromáticas y balsámicas. ¿Cómo ignorar y rechazar semejantes niveles de amor?
¿Cómo negarle a Dios dichas promesas o virtudes? Dios es amor, es misericordioso, es bondadoso, lento para la ira y hace gracia por millones. Eso dice la Biblia y muchísimo más. Podrían citarse los 13 atributos de la misericordia que los judíos rezamos en muchos rezos y decenas de veces en Yom Kippur. Pero así como dice todo lo bello, también lo que no lo es, según todo lo que va en contra de nuestras aspiraciones utópicas de felicidad, lo enuncia la Biblia, la Torá, y también lo vemos en el mundo. Y mucho peor si diagnosticamos con inteligencia y profundidad. Ese lado de la moneda no nos gusta. Y nos causa ira. Mejor vivir en la burbuja y la unilateralidad embriagante de la disonancia y negación. ¿Dónde encontramos la conciliación? Respuesta: en la Torá completa y no en fragmentos acomodaticios a nuestra corrupción e ignorancia. Por eso mi aclaración. Intento no acomodarme a la disonancia y mis justificaciones convenientes y morales que niega y cierra los ojos ante la evidencia. Lo escrito está, y los hechos son tozudos. La inteligencia puede y debe ser usada, igual que todo lo que se nos ha dado, para que seamos responsables y co-creadores con el conocimiento y la gracia que se nos ha dado. La gratitud con lo recibido se debe expresar con el uso responsable y comprometido de los dones que Dios nos regala. Regalos de gracia que no deberían ser despreciados como lo hacen los cristianos, no obstante invocan la gracia. La misma Torá nos aporta la claridad necesaria. El hombre pecará, pero ahora el Señor puede ser compasivo. Dios regala este mundo y hace al ser humano, sin saber lo que pasará. Contrario a lo que afirman todos aquellos que juegan a la religión y tienen todas las respuestas, nada está programado. Dios dice: lo único que tengo es el amor, y con el amor va la gracia. La gracia es la sorpresa de recibir lo que no corresponde, lo que es inmerecido, lo que ni siquiera se espera, porque en verdad se espera todo lo contrario. Una persona condenada a muerte es indultada, y se le regala la vida. Regalar lo inesperado, es la gracia que pertenece al amor. Aunque no hagamos nada se nos obsequia. Y aún así del otro lado de la moneda, está la paradoja que nos exige entender y ser responsables. Se nos regala la Torá y se nos exige compromiso, pero ¿para qué estamos aquí? ¿Qué es el sentido de la vida? Se nos dice que alguien que funciona con la ley, está como muerto. La ley mata, el amor y la libertad dan la vida. No distorsione las palabras con su ignorancia. ¿Qué es ley? ¿Es lo mismo que la Torá? Muchos dicen: ¿para qué la creación, si el ser humano está programado para ser bueno? También está escrito que Dios hace la creación porque está solo y anhela tener a alguien enfrente. Pero ¿qué pasa si Dios en su soledad crea el mundo, si espera el regreso del que está enfrente y este no viene? Porque es libre y no tiene por qué regresar. Allí se revela el mismo principio de la gracia. Hay libertad. ¿En qué consiste la libertad? ¿Cree que es fácil entenderla? Es el sentimiento. El mundo puede hundirse. Pero, está escrito, la gracia impedirá el hundimiento. También si el antimesías toma el mando y juega a ser el señor del mundo. También incluye el apocalipsis, la vida no va según el plan trazado. La sociedad está basada sobre la premisa de que todo debería ser bueno y bonito. Y a pesar de todo, nada va especialmente bien. Una y otra vez la mala suerte imprevista aparece. Es como algo que viene del cielo que no permite que aquí las cosas vayan bien, que estemos contentos y que engordemos. La vida si Job y Job mismo era perfecta. Satanás lo pide y Dios le da permiso. ¿Por qué no lo dejaron en paz? La vida es demasiado preciosa, la eternidad y la relación con Dios demasiado importantes, como para que todo aquí pueda ir sobre ruedas. Queremos vivir bien, pero sentimos que se nos va escapando entre los dedos. Es el sentimiento de que todo es pasajero. Abraham se decide por Dios y le encuentra a pesar de todos los obstáculos puestos en su camino. Esa irrupción puede darse en cada ser humano. La gran revelación es que la creación espera al ser humano. No ha llegado, no ha nacido. Es la espera del Mesías en cada ser humano. No es la apariencia de ser humano que vemos por todos lados. Solo cáscaras superficiales cuya esencia está dominada por demonios. Egipto teme que alguna vez pueda manifestarse algo aquí, que no se comporte de acuerdo con la ley, es decir, que venga de otro mundo, en el que las medidas de la ley concreta de aquí no tengan validez. Una dimensión tan diferente que todo cambie, que un nuevo ser humano vea la creación. Dentro del ser humano existe el conocimiento de que alguna vez, como sorpresa, nazca algo nuevo que venga de otro mundo, que hará que el mundo cambie por completo. Esta posibilidad causa miedo, porque arruinará la marcha habitual de las cosas. Ese es el significado de la salvación. Está dicho que en Egipto se mata a los niños por miedo a que pueda surgir ese algo nuevo. Se mata al niño que existe en el ser humano. En la tradición existe el dicho siguiente: el mundo se basa en los niños de pecho en la casa de estudios. Desde un punto de vista mundano, sería algo bastante ridículo.
El significado, sin embargo, es que el sabio en la casa de estudios es aquel que ha sabido retener lo espontáneo, la confianza y la fe, igual que los niños. ¿Cómo así? ¿Acaso la educación es obstáculo? ¿De qué educación estamos hablando entonces? Ciertamente la educación que es obstáculo no es la Torá. Es la educación ilusoria de este mundo. El mundo no está basado en la gente inteligente adiestrada para este mundo, en las mentes con gran coeficiente intelectual para ejercer la astucia de ganancia de este mundo, más bien está basado en las personas con rasgos infantiles, que tienen confianza, fe, amor, piedad. Como el niño obtiene su alimento del pecho de la madre, así el sabio obtiene su sabiduría del cielo. ¿Significa lo anterior ser tonto, negligente, mediocre, ineficaz, etc.? La astucia en este mundo es necesaria para ganar el mundo venidero. Es la astucia del justo, diferente y opuesta a la astucia del malvado de este mundo. Tal cual y de forma igual con la inteligencia. No deduzca en blanco y negro. Por ello se requiere la instrucción de la Torá. Pueblo sabio todos aquellos que se cobijan bajo la sombra de la Torá. En las sutilezas de entendimiento de la libertad y dones que se nos da para retornar a Dios se revelan los más profundos misterios de sabiduría que nos permiten experimentar la gracia del regalo inmerecido y el reto de la existencia. En las deducciones blanco y negro es que la utopía engañosa toma posesión de cristianos y demás similares que aceptan cualquier promesa seductora de regalo. Y así el falso Mesías se entroniza en los corazones de todos los que quieren por anticipado el regalo con expectación. Tal cual sucede con todas las agendas progresistas e izquierdistas. Las astucias de Samael se repiten con mucho éxito en sus seguidores. Las típicas promesas de campaña de los políticos de casa, carro y beca, como paralelo de las promesas bíblicas de salvación interpretadas con lupa de corrupción. Dualidad sin conciliación es maldad y estrategia de contradicciones y confusión. En el lado ególatra de la moneda la aspiración a la facilidad y el regalo son sinónimos de maldad. Es irresponsabilidad e inmoralidad por conveniencia. Al igual que en su contraparte dual, la diligencia y astucia de obras de empoderamiento, no obstante el esfuerzo y la responsabilidad con el deseo de control, también es sinónimo de maldad. Una gracia calculada y esperada con anticipación, con beneplácito, aquiescencia y aplauso, no es un regalo inesperado que se reciba como gracia. Cuando Dios promete gracia es porque es lo único que puede otorgar como bien infinito, en todos los niveles y en todas las cantidades, desde lo mínimo hasta lo máximo. Y la máxima gracia es la salvación en la vida eterna a imagen y semejanza de Él mismo. Si no puede entender lo dicho es por ausencia de equivalencia de forma. ¿Cuál es la equivalencia de forma para recibir el bien infinito? Puede sospecharse y ha sucedido antes problemas en ese sentido. Tendría que saber los conceptos del pan de la vergüenza, la rotura del alma de Adán Cadmón, y las vasijas de Don, para empezar. Sabiduría sublime que el cristianismo rechaza y escupe, calificándolos de satánica sin saber nada de nada. En dicho propósito de otorgamiento del bien infinito no hay transacción posible, pues es imposible, valga el pleonasmo. Ni obras, ni méritos proporcionales. Eso no significa que se implique la ausencia de obras y méritos. Solo que estos deben ser según su ley santa y no acorde a las libertades que la esclavitud de nuestra egolatría nos dicte. No pueden ser nuestras obras de aquí abajo, pues no tiene conexión arriba. Y aún así, Dios paga todas las obras, las de arriba y las de abajo. Las de arriba en el mundo venidero, las de abajo en este mundo. Hasta los malvados hacen obras de bien de aquí abajo. Y Dios las paga. Parte de la respuesta del por qué a los malvados les va bien, parte. No es toda la respuesta, y si es que hacen obras de bien, pues Satanás también da regalos. La conveniencia corrupta interpreta toda esta dialéctica a su acomodo. Esto es egolatría y no sumisión a Dios. La voluntad perfecta no hubiese podido definir algo diferente a la gracia infinita como propósito de la creación, de tal forma que también es imposible calcular y esperar dicha gracia. Por eso solo se puede interpretar la gracia de la salvación como un esfuerzo de lucha que concluyamos imposible de vencer. Y esa conclusión exactamente es la que se debe entender con el conocimiento de la Torá y el diagnóstico de la realidad. Solo así veremos las profundidades de Satanás y la desesperación se hará presente en nuestro ser y alma. Ahí y solo ahí recibiremos la porción doble de esta dualidad. Tal cual nos enseña la vida de Job, las palabras bíblicas nos dice que por fe vive el justo y que a través de la fe se alcanza la gracia y salvación. Efesios 2.8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Esto lo mencioné ya anteriormente y en algo se explicó respecto a gracia y obras. Ver parte 3 de la serie de estos artículos. El proceso es que por medio de la fe se llega a la gracia y como consecuencia a la salvación que es don de Dios. El regalo final es la salvación, el medio de entrega es la gracia, y la fe es el requisito que se nos exige.
Por supuesto que en las tres partes del proceso intervienen los dones de Dios. Pero no es lo mismo en cada variable. La fe proviene principalmente de nosotros. Y es un proceso de recorrido. Es el camino, como ya se explicó, de bendición en bendición, y que aplica para todo. No es un evento puntual como afirman los cristianos. La deducción de esto no puede inferirse de un solo versículo. Se demuestra con contexto completo correlacionado, tal cual se intenta aquí presentarlo. Fe es nuestra actitud ante lo desconocido del camino. Es la disposición a recorrer el camino con todos sus retos. Es la intención de llegar a una meta con el esfuerzo de involucrarse en el conocimiento que nos permita verificar con certeza la verdad. No es credulidad estúpida sin comprensión. Es todo lo contrario. Se accesa a la verdad, verdad tras verdad, mérito tras mérito, porque se recorre el camino partiendo de lo desconocido, pero con la confianza de que seguimos la directriz y bondad del Creador que todo lo ha definido y quiere hacernos partícipes. Fe es creerle a Dios antes de entender el siguiente paso del camino. Una vez dado el paso se entiende ese nuevo paso. Y así sucesivamente paso tras paso. Entendimiento, verdad y obras van de la mano en el proceso recorrido del camino. Son coherentes y equivalentes uno con otro. Pero no se lo imagine linealmente con simpleza. La descripción que hago es lineal con fines académicos, si se quiere. La realidad individual y específica es mucho más compleja e inimaginable. Nuestras fórmulas lineales nunca se ajustarán a la verdadera realidad solar de vida. Justamente porque son definiciones lunares causa-efecto rígidas disociadas de la Torá. Si usted rechaza el entendimiento, usted debido a su desprecio de recibir de arriba, queriendo solo recibir de abajo de otro amo, no es partícipe del regalo que de antemano se nos preparó por gracia. Y lo mismo se aplica con las obras. El camino de la fe implica obras de arriba y estas a su vez comprensión de lo que se hace y que a la vez es consecuencia de saltos al vacío previos. Los caminos de incertidumbre recorridos por fe inteligente conectados a la sumisión y bitajón, confianza, a Dios y el conocimiento adquirido hasta el momento, tarde o temprano son explícitamente comprendidos y revelados a nuestros ojos por gracia divina. El placer de la comprensión es la promesa máxima de dádiva y misericordia de Dios. El placer máximo será la comprensión máxima. Propósito de la creación en otorgamiento del placer máximo según revela la Cábala y los sabios de Israel. Todo esto es mucho más complejo en detalles y vivencias. No podría ser de otra forma. Verificar la complejidad infinita del cosmos, la creación y la existencia no exige que tenga que ser un genio o capacidades sobrenaturales. Entenderlo quizás sí. Pero verlo es incluso una obligación. Cualquiera con apariencia de humano debería poder ver las infinitas maravillas que están frente a nuestros ojos, y que también nos constituyen en existencia. Que se escoja no ver es otra cosa. Así que lo explicado son apenas rudimentos de superficie. ¿Se recorre el camino en una vida? ¿Se recorre en cuántas reencarnaciones? Cuando digo camino, no se hace referencia necesariamente a todas las posibles manifestaciones de vida con reencarnaciones, transmigraciones, recurrencias, experiencias astrales y demás posibilidades. Un tema que exige muy amplio conocimiento y que solo le es permitido a ciertos niveles de los sabios de Israel, digo yo. Lo que es lo mismo que decir estos entendimientos hacen parte del camino, y no precisamente al inicio. El recorrido tiene un inicio y es aquel que da el acercamiento en verdad a la Torá. Antes de ello pueden pasar eones de tiempo en tránsitos de todo tipo. Es lo que podría concluirse considerando todos los fragmentos o variables de la ecuación. Lo digo desde mi perspectiva con lo que yo mismo he podido concluir. Seguramente que faltaría mucho por integrar, sin embargo sea esta la oportunidad para referenciar los trabajos de grandes sabios de Israel, como los cabalistas Isaac Luria, conocido como el Santo Ari Yehuda Zak, conocido como el Baal Sulam, entre muchos otros de renombre, solo conocidos en los ámbitos judíos. Por supuesto no puede faltar la figura insigne del Santo Zohar, Simón Bar Yochai. De estos tres se dice que son reencarnaciones de una misma alma. Nada sencillo para interpretar literalmente. Los tres han sido difamados con ignorancia cínica y atrevida de no creer, de boca de muchos cristianos y mesiánicos disfrazados de judíos. Pero esa es otra historia. Lo que se resalta es que estos tres cabalistas celestiales revelaron mucho de estos procesos de las ruedas del alma. La obra insigne del Baal Sulam, el dueño de la escalera, escrita a mediados del siglo XX por este gran sabio, una obra maravillosa muy extensa, que el ignorante no podría entender ni medio párrafo, explica con mucho detalle misterios de las 125 partes de rectificación del alma que accede a los mundos superiores. El mismo cabalista Michael Lightman, actualmente y desde hace décadas comparte y explica algo de estos secretos. No es para cualquiera. La rectificación de las 125 partes del alma se vive en muchísimas reencarnaciones.
y concluyó que no todas las reencarnaciones de dicho proceso hacen parte del camino de salvación. Y no porque yo lo diga. Habría que explicarlo, como cosa rara. La argumentación extensa existe. Hay que aclarar también que los mismos cabalistas dicen que el proceso de rectificación de las 125 partes del alma se puede ejecutar y propiciar en una sola encarnación de 70 a 120 años de vida. Pero ello es la excepción. Es la manifestación de la aguja en el pajar. Algo único, pero no obstante también posible. ¿Estaría en esa encarnación el proceso de recorrido del camino de salvación de principio a fin? Con las exigencias mismas de Mashiach cuando dice: escudriñad las escrituras, pues en ellas encontrarás la vida eterna. También cuando dice: porque ellas hablan de mí. Pero el tema es más complejo aún. Los sabios de Israel revelan que hay dos caminos de acercamiento a Dios: la Torah y el sufrimiento. La conclusión es obvia. Por medio del sufrimiento se llega a la Torah. Ahí empieza otra parte del camino que prosigue con subdivisiones. Parte infantil, parte madura, caminos, fariseos, conexiones solares y gracia final, en sufrimiento. Como revela el libro de Job, cuando este mismo expresó a manera de conclusión, Job 42.5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Al final se debe discutir con Dios mismo. Es examen final. Y es gracia al mismo tiempo. Esto se entenderá solo con grandes conocimientos cabalistas. Y sigue siendo gracia. Contraargumentarán los más suspicaces. ¿Y dónde quedan los versículos bíblicos de salvación al instante? Por ejemplo el de Yeshua en la cruz con el ladrón al cual le promete: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Apenas para justificar y avalar el argumento doctrinal del pase mágico. Puede deducirse que aplica también la parábola de Jesús y los jornaleros de Mateo 20 cuando se le da el mismo pago. La parábola hace énfasis en los pagos y lo dice explícitamente: a jornaleros de la última hora que los que trabajaron todo el día, y se profetiza que los últimos serán los primeros. Ver Mateo 20.12, 16. Diciendo: a estos que solo han trabajado una hora, les pagas lo mismo que a nosotros, que hemos trabajado toda la jornada soportando el calor del día. Pero el amo contestó a uno de ellos: amigo, no te trato injustamente. ¿No convinimos en que trabajarías por esa cantidad? Pues tómala y vete. Si yo quiero pagar a este que llegó a última hora lo mismo que a ti, ¿no puedo hacer con lo mío lo que quiera? ¿O es que mi generosidad va a provocar tu envidia? Sí, los que ahora son últimos serán los primeros, y los que ahora son primeros serán los últimos. La enseñanza no es exclusiva de las escrituras neotestamentarias. Como nada los indichos líderes y mesiánicos del reino de los cielos. Todo es Torah de principio a fin. Es también una enseñanza rabínica tradicional expresada no de forma igual, pero que puede asociarse de manera similar. En el judaísmo se enseña con la parábola de prueba del alma al final de su vida terrenal en el último segundo, cuando es tentada por el Yetzer Hara, inclinación al mal, por un lado, para que reniegue de la Torah y vida asociada a ella, mientras que por el otro lado, es motivado por el Yetzer Hatov, la inclinación al bien, para que se arrepienta de su vida pecaminosa. Tal cual los dibujos animados de Diablito y Angelito, cada uno en un oído susurrando para quedarse con el alma. No voy a entrar en detalles para profundizar en este tema. Pero sí se debe aclarar, como siempre se hace necesario hacer el comentario una y otra vez, que no se debe concluir literalmente con lo evidente. Se deberá explicar en otro artículo. Valga la pena notar que por el lado neotestamentario se implican obras y pago, la enseñanza rabínica por otro lado, y para sorpresa de los detractores cristianos de la gracia en el judaísmo, implica gracia inmediata. Hay discusiones en el Talmud sobre este tipo de gracia alcanzada en último momento. No malinterprete lo dicho. Lea bien. Es gracia de último momento. No es anticipación gratuita. Sobre estos que reciben dicha gracia sin obras, el Talmud dice: pobre de fulanito que recibió el mundo venidero en último momento. Se cuenta en el Talmud la historia de un personaje que se acostaba con toda prostituta conocida durante toda su vida. En un acto milagroso de constricción se arrepintió con asco de su vida y oró y rogó al cielo y a todas las obras de la creación salvación, hasta que falleció suplicando. Cuando murió, se escuchó una voz en el cielo que decía: bienvenido fulanito hijo de tal al Olam Abá, mundo venidero. Muchos pensarán que esto da licencia para vivir despreocupado de la salvación, pues al final uno se arrepiente y listo. Esto implica dos inconsistencias, como cosa rara el factor común de todos. Primero, que uno se transforma en lo que acepta y vive como rutina. No se puede esperar correr una maratón con éxito, si jamás se entrenó para dicho evento. Se necesita entrenamiento. La vida al final dará los frutos exactos de nuestro entrenamiento específico escogido toda la vida. Y segundo, no podemos saber cuál es nuestro último momento, tanto en una vida,
como el que define el final de nuestras encarnaciones. Se supone que el pase de salvación es nuestra última encarnación como personas no rectificadas. Podemos vivir en burbujas y hacerlas lindas. Imposible no vivirlas y no desearlas. Sean cuales sean, religiosas o seculares. Imposible no adaptarse al mundo lunar de las causas y consecuencias, la subsistencia mínima animal lo exige. Imposible no vivir el reto de la existencia en este lado sensorial físico una vez nacernos aquí. Toda la gama infinita de lecciones de vida se nos presentan acorde a nuestro específico ticum de signos celestiales, karma, pasado cósmico, etc., etc. La aparente palabrería de expresión de esto que escribo, así como todo lo demás posible de encontrar, filosofía, teología, humanismo, literatura, poesía, etc., como actividad paralela y potencial exclusivo de entendimiento en el supuesto ser humano, y a diferencia de los animales, igualmente no nos excluye de la vivencia material con todas sus emociones desde las más bajas hasta las más virtuosas. Las vivencias de burbuja y bonitas del cristianismo en apariencia no significan rectificación por la apariencia. Tampoco salvación. El diagnóstico de la incoherencia que es posible detallar en blanco y negro con la ayuda de la sabiduría de la Torá, verificada en dichas burbujas, así como en toda experiencia humana. No, porque se tenga la estadística y la medición como el absurdo mismo de este mundo que se diagnostica, exigiría. Prueba de lo que digo. Es inferencia especulativa válida a partir de pequeñas muestras. Como cuando se hace un análisis de sangre. No toca quitarle toda la sangre al paciente para hacer el análisis. Sí, hay burbujas bonitas. Ni más faltaba. Pero es apariencia e incoherencia cuando se hace el análisis. Ya presentaré pequeñas muestras más adelante de esto que aquí apunto. Parte de esas incoherencias está en las disonancias cognitivas con las cuales seleccionamos a conveniencia que ignorar. Esto sería un tema de nunca acabar con infinidad de evidencias. En el mundo existe el mal. Y la mayoría escoge ignorarlo para evitar la lucha. Esto podría tener muchas razones como el miedo. Sea como sea, las justificaciones al final no son sino irracionalidad tanto en el aspecto moral, como hasta conveniente. Al final todo es para nuestra conveniencia cuando se entiende. Irracional es evadir responsabilidades de conveniencia por falsas conveniencias en la irresponsabilidad y disonancias. En esta vivencia y escogencia la trivialidad es la norma y preferencia. Es muy seductora y se acepta como la vida. Nada es trascendente y todo es percepción del momento en busca de satisfacción, euforia, placer y todo lo demás posible de mencionar en el espectro de actividades y pasiones del supuesto ser humano. La trivialidad se acepta como normalidad. Y en la misma se encuentran todas las burbujas bonitas de adaptabilidad, religiosas y seculares. Y por supuesto las cristianas que, doctrinalmente se posicionan ya en el cielo. No es patrimonio cristiano. Sucede con todas las religiones y con todo grupo doctrinal, así no sea religioso. Se ignora a conveniencia. El peor diagnóstico se ve masivamente calificada como vida zombie. Hoy el fenómeno zombie es totalitario y demostrable. La influencia mediática por supuesto tiene mucho que ver. No es el propósito demostrarlo aquí, pero si quiere una pista, solo hay que mencionar los últimos 3 años con lo sucedido a nivel global con eso que no se puede mencionar del bicho chino. Escribo estas palabras en abril del 2023. ¿Podrá verificar lo que digo en mis blogs? Basta un solo artículo que dejo a continuación. Todo huele mal, pero a muchos les huele bien. Supongo que la mayoría concluirá como verdad absoluta que el olor se percibe por democracia. Ja. Hay no obstante también percepción del mal olor con infinidad de matices sectoriales dependiendo de dónde se pertenezca. El conflicto se percibe por todos lados. No digo que todo el mundo concluya que vivimos una vida color rosa. Todos vemos el caos y aún así escogemos ignorarlo con nuestras versiones color rosa personales o adaptativas narcóticamente. Es decir, indiferente mientras no nos toque. No es el énfasis destacar lo masivamente evidente de la confusión y maldad que nos invade. Lo que se quiere resaltar en este artículo es principalmente sobre las incoherencias de las versiones color rosa, por ejemplo de los que ya se juran en el paraíso, algunos negándose a ver todo y otros aún percibiendo algo del mal, sin embargo acomodándose en sus absurdos. Por ejemplo, algunas facetas cristianas diagnostican bien con enseñanzas acertadas cuando dicen que hay 3 tipos de personas en el mundo: borregos, lobos y pastores. Eso es cierto y evidente. Los pastores luchan por los borregos contra los lobos, malvados. En la definición e interpretación más simple en todo nivel, se entiende como luchar contra los malvados evidentes a favor de los derechos de los desvalidos y desamparados. Pero es mucho más elaborado en concepto y realidad manifiesta. Se aplica a las masas tontas que necesitan salvador, al sistema de la democracia que garantiza la libertad, a la supuesta defensa de justicia e igualdad para todos,
a la conformación de las fuerzas militares y la policía que nos cuidan, a la justificación de las guerras de defensa de la democracia, del régimen, de la ideología, la tradición, etc. Mencionar todo lo asociado a estas semánticas y justificaciones va mucho más allá de estas muy breves citas. El problema está en que todo lo citado es solo lo superficial. Es la dialéctica oculta a todo el mundo en donde no se perciben los innumerables engaños duales con los que se nos manipula y ejecutan agendas tenebrosas de ingeniería social del nuevo orden mundial. Y ni siquiera se corresponde a las profundidades de Satanás. Sigue siendo igualmente superficial en un segundo plano. Ahí están todos los conspiranoicos, incluidos algunos cristianos que como tal logran sintonizarse, que se creen despiertos e iluminados. Son aquellos que logran ver más allá en primera capa de la superficie zombie masiva. Sin embargo, sigue siendo otra capa, igualmente zombie, pues se sigue atrapado en los dos lados opuestos que los hilos del poder ponen frente a nuestros ojos como únicas opciones de selección. La verdadera percepción de la verdad está en coherencia con valores rectilíneos y definiciones de la Torá en todo lo cotidiano dentro de marcos de jurisprudencia. Algo que requiere se estudia y se aprenda a pensar dialécticamente. Es conocimiento y entrenamiento. De lo contrario se vive sin percatarse de los absurdos, no solo de todo lo que nos rodea, sino de lo que concluimos y acomodamos hipócritamente continuamente. Y así mientras que muchos cristianos, y no cristianos, se identifican con los deberes de lucha por la verdad, la justicia, la moral y la defensa de los borregos de los lobos, autocalificándose como pastores de ovejas indefensas, que más bien son estúpidas por elección inmoral, acomodotacia, conveniencia y pereza, la evidencia de sus testimonios, selecciones de vida, paradigmas y adhesiones es mayormente indemostrable y racional. Y lo es porque va en contravía de lo que supuestamente dicen defender y seguir. ¿Y es que acaso sería posible demostrar lo que digo? Es extensamente demostrable en detalles sí, dialécticas ocultas en apariencia, pero no. Por eso difícil si se tienen los rudimentos mínimos de discernimiento entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo fácil. Se pueden sacar conclusiones específicas partiendo de lo diagnosticado en lo general, y viceversa. Tanto en la superficie, como en lo esencial. Tendría que escribir un artículo para detallar en algo lo afirmado. No son ni especulaciones, ni imaginaciones. Por ejemplo, en lo general y superficial quienes dicen luchar por las ovejas, se alinean tanto en derecha como izquierda. Tanto seculares como cristianos. Tanto dormidos como supuestamente despiertos, los conspiranoicos. Estos son tan solo unos pocos ejemplos de clasificación. Puede mencionarse muchos más. De los citados haga las combinaciones que quiera y se ampliará el espectro. Por ejemplo, un cristiano, conspiranoico de izquierda, un cristiano zombie mediático de derecha, un secular progresista zombie, etc. Las sutilezas en diferencias entre unos y otros incrementan el diagnóstico. Específicamente con referencia a las caretas color rosa de adhesión a valores y lucha, en el menos peor de los casos, de los cristianos, estos se juran defensores de las ovejas, las llaman el pueblo, tal cual también, los llaman los seculares progresistas, y sin embargo son seguidores de los diferentes mesías que levantan dichas banderas ignorando todas las dialécticas semánticas engañosas conspirativas que hay detrás. Por ejemplo, apoyando en nombre de la democracia fraudes de todo tipo, mayorías ficticias, guerras en apariencia justificadas, semánticas de luchas de clases y mucho más. Esto se seguirá explicando con más artículos de esta serie.